So, bienvenido. Bienvenidas. And in fact, you are the ones who welcome me, so thank you very much. I feel honored to be here with you. Que está hoy muy contento, se siente honrado de estar aquí con todos vosotros. And I suppose that if you are here, it's that you are interested in the subject of emotions. Y supongo que si estáis aquí es porque también estáis interesados en el tema de las emociones. So, I suppose you know already many things about this subject. Y supongo que ya también sabéis muchas cosas acerca de este tema, probablemente. But I still hope that maybe there will be a few surprises for you during the workshop. Pero también espero que haya algunas sorpresas a lo largo de este taller para vosotros. And by the end of the workshop also, what I would be happy if you could have a few tools in your toolbox to better manage your emotions. Y al final del taller, pues lo que me gustaría es que pudierais tener algunas herramientas más en vuestra caja de herramientas para poder manejar este tema de las emociones. Because it is likely, of course, it's nothing is guaranteed in this world. Porque por supuesto nada está garantizado en este mundo. But it is likely that more and more we will have to manage strong emotions. Pero es probable que más y más tengamos que manejar en nuestra vida emociones intensas. Because this is the course of human history right now. Porque este es como el curso, ¿no?, que está teniendo el mundo humano, la historia humana en la actualidad. So let us progress. I will show you a few slides. I will, of course, give some theory. Os voy a mostrar algunas transparencias, os voy a explicar alguna teoría sobre el tema, Some examples. algunos ejemplos. But you will have to you will have to work a little bit also. You will have to exchange Pero también with each tendréis que other. hacer algún ejercicio y bueno, intercambiar entre vosotros. So, oops, once again. Why am I here in front of you today? Porque estoy aquí enfrente vuestro hoy. So I used to look a little bit like this when I was much younger in the 20th century. En el siglo XX a veces yo solía ser un poco como el chico de esta imagen, solía ser un poco también mi estado. This image is a very famous temple in Bangkok, in Thailand. I think Esta it's imagen es un templo muy famoso en Bangkok, en Tailandia, donde él estuvo también viviendo, trabajando 5 años. so it's what Arun. What means temple? Arun. Yeah. Arun, ¿no?, significa templo. What means temple? Oh, what? Yeah. Yes, significa it's okay. templo. But anyway, Templo de Arun, ¿no? this is to show that I used to live in Southeast Asia. I used to work there for roughly 5 years in the 90s. Residió y vivió allí, trabajó en los años 90, unos años allí en Bangkok. And as it is shown here in this picture, everything used to go quite well. You know, I had a big house with swimming pool, some maids. I could travel in business class. Y bueno, todo me iba bastante bien, tenía una casa grande con piscina, podía viajar en business class, tenía también sirvientes en la casa que residía. Traveling to Hong Kong, Singapore, Podía viajar a Hong Kong, a Singapur, Ho Chi Minh, India, Malaysia, whatever. India, Malasia. But in fact, I was a bit like that, you know, like I was stressed. Yo parecía un poco como este chico, ¿no? Estaba realmente estresado I was not really happy inside. y en mi interior no estaba realmente feliz. In those days, I did not realize, but it is clear now that I could not really manage my emotions. Y en ese tiempo no me daba cuenta, pero estaba claro que lo que pasaba es que también que no podía manejar mis emociones. Used to think a lot, you know, what will happen, how will it happen. Solía estar como dándole muchas vueltas a la cabeza, qué sucederá, cómo sucederá. And there was a lot of anxiety. Había también mucha ansiedad, tenía mucha ansiedad. So much so that sometimes at night I used to wake up and I had my fist clenched like that and jaws clenched also, you know. A veces se solía despertar por la noche y se daba cuenta de que estaba como con los puños cerrados y también con las mandíbulas muy tensas. And the main subject of worry, even though it was
going quite well was job, what will El happen. principal tema de preocupación, y aunque me iba bastante bien, era el tema del trabajo. So it was in the 90s. In those days, they didn't use yet the words burnout. Y era en los años 90 y en esa época aún no se utilizaba mucho el término estar quemado. But I think I was close to burnout. Pero creo que estaba cerca, ¿no? de ese estado de estar quemado, ¿no? And this is when I had the great fortune to discover meditation and to understand that everything happens within us, within myself. Y en esa época pues tuve la suerte de descubrir la meditación y darme cuenta de que todo sucede también en nuestro interior. Me ayudó mucho la meditación. So, before we go further, I would like just to offer a few short exercise. Antes de seguir adelante, me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio. You might have heard this fact, that first of all, first fact is that we French, we are supposed to be frog eaters. You might have heard that. Que quizás habéis oído esto de que los franceses solemos ser aquellos que you eat frogs. Yes, the English, they always call us the frog eaters, Que los ingleses dicen que siempre les llaman a ellos los que comen ranas, a los franceses. I think it used to be true, but less nowadays. Solía ser verdad, pero hoy en día es menos. But in which sense you eat frogs? Do you mean that? No, eating as we cook them, Oh, yeah. Yeah, yes. Oh. Pensaba que era algo simbólico, pero no, se ve que sí, que se comen las ranas. Physical sense. But of course, here in Raj Yoga, we don't do that because we are veggies. Nosotros aquí en Raja Yoga no hacemos esto, ¿no? Porque, somos vegetarianos. But anyway, here you have this beautiful frog, and you might have heard another story about the frogs. Y quizás habéis escuchado otra historia relacionada con las ranas. Is that they can adapt to change of temperature very well. Tienen la capacidad de adaptarse a los cambios de temperatura muy bien, muy fácilmente. You know that perhaps? ¿Sabíais esto? De que las ranas tienen esta capacidad. So you put them in a pan, with a bit of water at room temperature. Si los ponéis en una olla llena de agua a una temperatura no muy caliente. 19 degrees, 20 degrees perhaps. 15, 20 grados. And then you slightly warm up the water. Y poco a poco, vais como calentando el agua. And the frog will not jump. It will adapt to change of temperature. La rana no saltará y saldrá, sino que irá adaptando, la temperatura de su cuerpo a la temperatura del agua. And then the temperature goes up, and the frog still adapts. Y la temperatura sigue incrementando y la rana se sigue adaptando. And you don't prevent the frog to jump out of the pan. There is no top on the pan. It could jump out, but it doesn't. No le pones ningún obstáculo a la rana, o sea que si quisiera podría saltar y salir. But although it could jump, it doesn't jump, it adapts, but at some point, water is really too hot. Pero lo que pasa es que se va adaptando tanto que llega un punto en que el agua está como muy caliente, casi está hirviendo. And if we keep increasing the temperature, then unfortunately the frog gets boiled. Y si uno sigue incrementando la temperatura, aumentando la temperatura, llega un punto en que la rana pues queda hervida, se queda frita, hervida. And we call that the boiled frog syndrome. Y eso le llamamos a veces el síndrome de la rana hervida. So can you think that this could apply to us humans also? ¿Podríais pensar quizás que eso también se puede aplicar a nosotros, a los seres humanos? In some situations. En algunas situaciones, como que nos vamos adaptando hasta que pues llega un momento en que nos quemamos. I adapt because there is so much change in life. I adapt. Me adapto a los diferentes cambios que van sucediendo en la vida. It could be professional life, personal life. Podría ser la vida profesional, podría ser la vida personal. Sometimes both at the same time you have challenges. A veces hay desafíos, hay retos en ambos, en la vida personal y profesional. And I should transform something in my life, but instead of that I keep adapting. Debería transformar algo que está sucediendo en mi vida, pero en lugar de hacerlo, pues me sigo como adaptando. And then
we don't get boiled, fortunately, but we get the burnout. Huh? Y bueno, afortunadamente nosotros no nos quedamos hervidos, como el caso de la rana, pero se utiliza este término, acabamos quemados. And you may know something very extraordinary nowadays. Y quizás podéis saber también algo que es extraordinario hoy en día. There is not only professional burnout, No solo hay el que llaman estar quemado o quemarse profesionalmente, but they have identified also burnout for the parents. Can you imagine? Parental burnout. pero también se ha identificado a veces casos en los que los mismos padres, ¿no? acaban también quemados. And also for the carers, you Y know. también los cuidadores, por ejemplo, ¿no? Los cuidadores que cuidan a las personas. And many of us, I don't know if it's the case for you, but at some point we will have to care for someone. Like, for instance, I have cared for my parents and I still care for my mother who is about 95. Y quizás todos nosotros nos encontraremos en algún momento, en alguna situación, que tenemos que cuidar de alguien. Por ejemplo, pone el ejemplo de que él ha tenido que cuidar a sus padres de mayores, ahora está cuidando aún a su madre que tiene 95 años. O sea que And what is the challenge for the carers? They adapt to the situations and they don't care of es lo themselves. que les pasa a los cuidadores a veces, que se adaptan a la situación y no saben a veces cómo cuidar de ellos mismos. And this is how then burnout can also happen for the carer. Así también es como puede suceder el quemarse, ¿no? Para incluso aquellos que están en tareas de cuidar a otros. So there is a very easy exercise that I will provide you with many tools, by the way. Hay un ejercicio sencillo que os puedo aportar, os voy a facilitar también muchas otras herramientas. But we could try right now, you know, Pero to podríamos ahora intentar focus on our breathing, okay? enfocarnos en nuestra respiración, Pay attention to your breathing. poner atención a vuestra respiración. And especially the breathing at the basis of the nose, here at the nostrils. Especialmente en la base de la nariz, en las fosas nasales, poner atención ahí. So you will feel the air when you breathe in, you will feel the air, El roce del aire cuando inspiráis and also when you breathe out, of y course. cuando también exhaláis el aire. And now we'd like you to pay attention to the difference of temperature between the air that you breathe in and the air that you breathe out. Y ahora me gustaría que pusierais esa atención en la temperatura del aire cuando inspiráis y cuando exhaláis. Normally, unless you are a robot, the air that you breathe out will be slightly warmer. Normalmente, a menos que uno sea un robot, el aire que exhala uno debería ser un poquito más caliente que el que inspira. So now pay attention to this difference of temperature for a few more moments. And Poner atención ahora unos pocos momentos más a esta diferencia de temperatura. if your mind goes away, you put your mind again to this observation of difference of temperature. Si vuestra mente en un momento dado se va a algún otro lugar, volver a traer nuestra atención a esta diferencia de temperatura, a este contraste. Gently, I keep my mind focused on this phenomenon. Y de una forma amable pongo atención a este fenómeno. Gracias. Thank you. So usually during the day, Normalmente durante el día this sensation is here all the time, you know, the difference of temperature, but we don't pay attention esta to that. sensación está siempre permanente aquí, pero evidentemente durante el día no prestamos atención. And this is what is used, you know, in the mindfulness approach. Y en el enfoque del mindfulness se utiliza normalmente pues este tipo de ejercicios. There are many exercises like this to allow the mind to cool down. Hay muchos ejercicios así que también permiten que la mente
se calme. So, by the way, I would be curious to know what did you feel when you observed the difference of temperature? Tendría interés en saber de vosotros cómo sentisteis cuando en esa experiencia de la diferencia de temperatura entre inspirar y exhalar. What did you observe in your body? ¿Qué observasteis en vuestro cuerpo? ¿Percibisteis algo? What did you feel? ¿Qué sentisteis? Centrarte en aquí y ahora. To be more focused, no? More In the focused. here and now. Yes. More focused, and usually for most of the people, sometimes, of course, it can take more time, but for most of the people, coming back to the body, I slow down. The mind will slow down. Sí, para mucha gente también, lo que has dicho también es verdad, y también lo que pasa es que mucha gente, cuando vuelven al cuerpo, a centrarse en el cuerpo, les ayuda como a relajarse, ¿no? A desacelerarse. One of our challenges, and especially when there are some emotions, is that the mind will race in many directions. Uno de los desafíos que muchas veces nos encontramos cuando hacemos estas prácticas es que nuestra mente pues se va a muchas otras direcciones. It could race in the past. Puede ser que se dirija hacia el pasado, I regret some things that I have done, que me arrepienta de algo que he hecho en el pasado, or I have some remorse, I shouldn't have done that, or I shouldn't have said that. tengo algunos remordimientos de que no debería haber hecho algo, no debería haber dicho algo, Or it goes in the future, of course. o quizás se va hacia el futuro. por Again, supuesto. what will happen, how can it happen, when. Pensamos qué sucederá, cuándo sucederá, cómo sucederá. If I have a job, will I keep my job? Si tengo un trabajo, pues podré mantener ese trabajo. If I don't have a job and I want a job, when may I have a job? Si no tengo un trabajo, quizás estaré pensando, bueno, ¿y cuándo voy a conseguir trabajo? So our mind is very, very mischievous like that. Sí, nuestra mente es como que siempre es como muy traviesa, ¿no? Haciendo estos And so, movimientos hacia el pasado, hacia el futuro. and this is why it is very interesting to get back and connect with the sensations of the body. Por eso es importante como retornar a las sensaciones físicas del cuerpo, a esa atención. Why? ¿Por qué? Because the body can only be in the present. Porque el cuerpo en realidad solo puede existir, solo existe en el momento presente. And as we say, at least we say this in French, I don't know in Spanish, Y but como decimos, al menos lo decimos en Francia, the present is a gift. decimos que el presente es un regalo, ¿no? Que también la palabra presente a veces puede tener ese significado, ¿no? De regalo. So let me offer to myself regularly during the day the gift of the present. Déjame ofrecerme regularmente durante el día este regalo de estar presente. And this is one big help I will offer to myself to better manage my emotions. Y esta es como una gran ayuda que me puedo ofrecer a mí mismo para manejar las emociones. Would you agree with that? ¿Estaríais de acuerdo con eso? But sometimes, again, in our society, De nuevo, ¿no? En nuestra sociedad, and because we've had bad habits, debido a que hemos tenido como malos hábitos, we forget simple drills and exercises like olvidamos this. de hacer Yes, como yes. ejercicios básicos sencillos. Welcome. Bienvenido. So, before we go further, Antes de continuar, I would like to suggest you, Me so gustaría how many of you? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beautiful. 10. Perfecto. So 10. if you could be in pairs, but try to be with someone whom you don't know, please. Better. Mejor si pones con alguien que no conocéis, Yes. en parejas, Okay. And you will exchange, you will introduce yourself, y podéis presentaros brevemente. and you will talk about what is your, ¿Cuál es vuestro estado de ánimo? how do you esta feel mañana? now this morning? ¿Cómo os sentís esta mañana? Okay. And also what is your relation to ¿Cuál es tu emotions? relación con las emociones? And what do you expect from ¿Qué this esperas de workshop? este taller?
for a few minutes, 4 or 5 minutes. Por unos pocos minutos. Try to be with someone whom you don't estar know very well. con alguien Maybe you can que walk quizás in no the conocéis room. mucho y intercambiar estas preguntas. Okay, please go ahead. Por favor, sí. Good. Beautiful sound. Wow. Really beautiful. So it would be nice for me to hear everyone, but I think we won't have the time. But if at Sería least bueno para mí escuchar a todos, pero creo que tampoco vamos a tener tiempo de compartir todos. But if some of you could Pero si alguno de vosotros quiere, let me know, quiere what is your compartir relation cuál es with vuestra relación con las emotions emociones, esta pregunta en concreto, si alguien quiere comentar algo to this day, and what do you expect from the y workshop? lo que esperáis del taller. I'm listening to you. Yes? Estoy íntimamente relacionada con mis emociones She's very intimate, connected with his emotions, y espero algunos tips and she Yes. expects some tips para poder manejar. to manage it. Gracias. Thank you. Maybe on this side? ¿Alguien más en este lado? Venga, Katy, que tú. Llevar alguna herramienta, ¿no? Para aprender alguna herramienta. To have some tools, no? Tools. For Que managing. me sirva para... We can, Bueno, en really. general mi estado de ánimo es bueno. In general, his mood is quite good. Fortunately, good. Yeah. But it's still good to have tools because we never know what can happen. Siempre es bueno, ¿no? Tener herramientas, recursos, porque uno nunca sabe, ¿no? Lo que a veces se puede encontrar en el futuro. Sí. Bueno, yo pues mi relación con las emociones es como, digamos, más cordial y de más aceptación, o sea, de que no sea una guerra, digamos. His relationship with the emotions is something cordial. ¿Qué más has dicho? Cordial. Y, o sea, no tan en guerra con ellas. He's not at war, no? With the Aceptación. emotions. More acceptation. No? And what do you expect then from the workshop? Pues, ¿Qué esperarías del taller? Sí. pues esto, adquirir más herramientas, todas las posibles para nutrirme. Have more tools so she can nurture herself. Y para no llegar a ese estado, pues como explicabas al principio, que yo me he identificado muchísimo. And not to reach that stage that you have related at the beginning, no, of stress or burnout. And burnout, yes. Well, beautiful. Muy bien, gracias. Yes, thank you. Excuse me that I was late. I passed the drama with autobuses. Ha tenido vine de Palmanova y ha tenido algunos problemas con los autobuses. Había una fiesta, han cerrado la calle y los autobuses no han podido pasar. There was a party, the buses couldn't cross, or this is because as a German, she doesn't like to reach late. And I stayed calm. Very good. I was about to ask you the Se ha question. mantenido tranquila a pesar de All todo. the time I stayed calm. I said, I want to go there. If he wants to go me, I will come. Y yo le decía, bueno, quiero llegar allí, si tengo que llegar, llegaré, y bueno, se ha mantenido Me bastante. gusta mucho estar calm siempre en situaciones así que no es totalmente normal. So not always she stays in that situation. So Congratulations. she's happy of Congratulations. herself. Yeah. When I arrived here, I have a long way to go. So this is, and the street up. Yes, I speak English now, yes. Yeah. The street is going up. And what never came, this time, the bus 7, autobus 7,
a llegar justamente cuando estaba en la parada. The bus came just the moment I was. Great. So I was here before 11. And when I came just in time to be the Yes, person. good. So I thought, Palma no more horrible, Palma okay. Que en Palma todo le ha fluido mejor, ¿no? Se ha encontrado el bus en el momento que llegaba a la parada y justo que ha llegado aquí, pues empezaba el ejercicio de compartir, o sea que en Palma todo le ha fluido mejor. It's a beautiful example. Es un hermoso ejemplo también. That usually that is what life presents us. You know, we have some opportunities to feel great and some opportunities to feel down. A veces pues la vida nos presenta como oportunidades como para sentirnos muy bien, otras veces pues como que nos pone desafíos y nos hace sentir pues no tan bien. And I don't know what you observe from the general world nowadays. No sé cuál es vuestra percepción, observación del mundo actual hoy en día, cuando lo miráis. But it does seem to me that very much the emotions are out of control. Pero para mí a veces hay la sensación un poco de que las emociones parece que están a veces un poco fuera de control, ¿no? En general, ¿no? Y observando el mundo. Yes. Especially unpleasant emotions. Especialmente las emociones que podríamos decir que no son tan agradables o placenteras. Anger, hatred, Ira, odio, anxiety, ansiedad, fear, miedo, jealousy, and so forth. celos, etc. Can you feel just when we use those words, the vibrations gets heavier? A veces incluso solo utilizando esas palabras es como si la vibración se hiciera como más pesada, ¿no? Más densa. So the words themselves have an impact. Las right? palabras en sí mismo ya tienen un impacto a veces. So anyway, it's certainly a big challenge for the current humanity to better manage the emotions. Es un gran desafío para la humanidad en la actualidad el manejar las emociones. And in fact, the subject is emotional intelligence. Y de hecho el tema es también sobre la inteligencia emocional. So we are going to dive into the Así topic. pues vamos a profundizar un poco más en el tema. Have you seen already, maybe on TV and perhaps especially during last Olympics in Paris, this lady? ¿Visteis quizás en la televisión, en las últimas Olimpiadas especialmente a esta mujer? No. ¿La conocéis o la habéis visto antes? She's really a great judoka. In the female competition, she's one of the best. Es una de las mejores competidoras en judo, ¿no? Judoka. Her name is Abe Uta. Su nombre es este, ¿no? Abe Uta. And at a very young age, she won, very difficult competition, and she was the youngest in history to win that. Y a una edad muy joven, 16 años, ganó una de las principales competiciones de judo, siendo una de las ganadoras más jóvenes de la historia. So IJF is International Judo Federation. So I think she was only 17, huh? Solo tenía 16, 17 años cuando ganó. Estas iniciales son la Federación de Judo Internacional. It was already quite an achievement. Lo que es también un logro como importante, ¿no? But then in 2020 there were the Olympic Games in Tokyo. Pero en el 2020 hubo los Juegos Olímpicos en Tokio. And she won the gold medal. Can you Y imagine? ganó la medalla de oro, ¿no? En los Juegos Olímpicos de Tokio. But now comes the Paris Olympics. Then I will show you a different video. Luego os voy a mostrar los Juegos Olímpicos de París. Os voy a mostrar un vídeo de... And I will put the sound as well. But Intentar poner el sonido también. and you will let me know what you feel. Y me decís lo que sentís, ¿no? Cuando...
Is this one, no? Yes. Don't you feel sorry for this ¿No? Seguro lady? siente un poco de pena, ¿no? Viendo It's a bit sad. un poco triste, ¿no? And I don't want to, I'm not pointing finger at her, not at all. She's a great No quiero champion. señalarla, es una gran competidora, es una gran deportista, no es que esté como queriendo... Sorry? Perdió. Aquí, en esta es la de azul, la que la eliminaron, perdió. En los de París fue eliminada, perdió. And she lost at the second round. She even didn't go, O sea, to perdió en la quarterfinal. segunda ronda, que ni siquiera pudo optar a medallas. So she's a great champion. Es una There's gran campeona, no doubt about it. sin lugar a dudas. And certainly she's also certainly a great person. Y una gran persona, por supuesto. But I feel very sad for her that she had already a golden medal at a very young age. She won a championship at the youngest age ever. Había ganado pues esa medalla de oro en los Olímpicos de Tokio y había sido una campeona muy joven. And you see in which state she has found herself. It seems like she has lost her mother or her husband or Y her veis como el kids. estado que experimentó al ser derrotada, como si algo muy grave le hubiera pasado, como si hubiera perdido su madre. So this is what happens when we have no emotional mastery in a A way. veces esto es lo que sucede si no tenemos como ese dominio, ¿no? de las emociones. Impressive, huh? Impressive. So we will go back to this example afterwards, but Más adelante volveremos a este ejemplo. what could be for you the root cause of of this ¿Cuál crees que champion? podría ser la causa raíz, ¿no? The root cause that she really collapses like que that. colapsó y se quebró de esta What is the manera? main reason? ¿Cuál puede ser la principal razón? Yes. Apart from losing, ¿no? Means, ¿no? Apart from losing the Ye- match. yes, behind losing, yes. Detrás del hecho de perder, ¿cuál crees que fue la principal razón de su reacción así? The root cause. La causa raíz, ¿no? Yes, but Frustration. root cause of frustration. Pero incluso yendo más a la profundidad de la raíz de la frustración. Yes, what would be the root cause of this sadness and ¿Cuál podría frustration? ser la raíz de esta tristeza, de esta... ¿Ah? ¿Ah? So she couldn't manage the emotions, ¿no? Certainly. Sin lugar a dudas, sí. She could not manage. Why? Because ¿Por qué no las pudo manejar en realidad? in her mind, in her Quizás en consciousness, su mente, en su conciencia, she's totally attached, she's totally identified with her role of judoka and quizás estaba best muy judoka. identificada, muy apegada con su rol de ser judoka, ¿no? Which of course we understand, it's human, Por supuesto, eso lo podemos entender, es una reacción humana. and she trains so many hours every day to be the best. Había entrenado tantas horas diarias para ser la mejor. So of course she puts her heart into this. Por Right? supuesto, ella ponía su corazón, ¿no? Puso su corazón en eso. Certainly she trains. Ciertamente entrenó. When she eats, she thinks of judo, Cuando come, quizás siempre pues, está pensando en el judo. and maybe when she sleeps, also she dreams of judo. Quizás cuando sueña, se va a dormir, quizás So- sueña en el judo. That's why she will be very much like Por eso, stuck
quizás es como que acaba estando muy metida, ¿no?, en su rol de ser judoka. I'm not a human being. I am this judo champion. Que llega un momento en que no es que se considere a un ser humano, sino que solo piensa en que es una campeona de judo. This is the main identification. Esa es quizás la principal identificación que ella tiene en ese momento. So I expect to win. Y entonces, claro, por supuesto, pues esperas ganar, ¿no? Or at least I cannot lose at the second round of the Olympics. O como mínimo no debo de perder en la segunda ronda de los Juegos Olímpicos, debería llegar al menos a las finales. And so, of course, if I win, I am shattered inside, definitely. I am completely shattered, that means I'm completely disturbed, upset, completely upset. If I lose. If I lose, yes, sorry, if I lose. Si pierdo, es como que me siento entonces completamente... I'm completely upset, I'm completely... muy trastornado, muy perturbado, yes. Like por we el have hecho seen. de perder, Yes. como hemos podido ver, ¿no? Like we have seen. Por eso le afecta tanto la derrota, por esa identificación con ser una judoka de éxito. So I think this is all the more interesting because on one hand we can imagine she's very strong because certainly she trains so hard and she has a lot of willpower. Por un lado, right? podemos ver que ella tiene también mucho poder de voluntad porque entrena de una forma muy intensa y podemos ver que también hay que tener cierta fortaleza mental para ser alguien así que compite a ese nivel. But on the other hand, this is what happens. Pero por otro lado, pues podemos ver que eso es lo que sucedió también, ¿no? So we would like to avoid that as much as we would like to avoid to become a boiled frog also. Quisiéramos evitar eso, por supuesto, y también evitar el convertirnos en la rana hervida, ¿no?, que hemos visto al principio. And this is what we are doing this very morning with this workshop. Y eso es lo que vamos a intentar pues, ver, analizar en este taller hoy. So this is the roadmap for the workshop. Esta es como la hoja de ruta para este taller. And there is this word of resiliencia. Esta palabra quizás os resulta familiar, que es la palabra resiliencia. Because, you know, when there are some emotions going through us, it's like there is electrical current going through us. Hay right? una serie de emociones que estamos teniendo, es como si hubiera una especie de corriente eléctrica en nuestro interior. And the stronger the emotions, that means the higher the voltage. Y como más fuerte es la emoción, más alto es como el voltaje. So maybe very, very strong emotions like this is like 200,000 volts. Y emociones de este tipo que hemos visto, podríamos decir que son como 200.000 voltios, ¿no? That means that person has to be very strong to withstand such a high voltage. You know? Y lo cual también nos quiere decir que esa persona tiene que ser muy fuerte para poder soportar un voltaje de esa intensidad. And in the context of emotions, in the context of human psyche, we will talk about resiliencia. Y en el contexto de las emociones and the human psyche, the human mind. Y de la psique humana, vamos a hablar también del tema de conectar esto con el tema de la resiliencia. I suppose you have heard about this word already? ¿Os es familiar esta palabra, resiliencia? Resiliencia. Antes? Yes, but we will go deeper into understanding. Vamos a ir a la profundidad en entender también lo que es la resiliencia. So, I don't know if you would agree, but it seems that we are on the same page regarding the state of the current world, right? We are on the same page, we have the same understanding. Nosotros quizás vamos al mismo paso o tenemos el mismo entendimiento de lo que es el mundo actual, ¿no? And in the world of companies or corporations, they have some acronym, you know, they call this the VUK word. So in Spanish it would be like that. En el mundo de las empresas, de las corporaciones, tienen un acrónimo que en español, en inglés sería esta palabra BIS, que significa pues estas cuatro palabras, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo.
el mundo actual, ¿no? Yes, what will happen in Ukraine, what will happen in Gaza. ¿Qué sucederá en Ucrania? ¿Qué sucederá en Gaza? What will happen with, I don't know, what will be next crazy decision made by Trump. ¿Cuál será la próxima decisión así loca que va a tomar Trump? And we know, it's written here, all the crises are piling up. Y están escritos aquí algunos ejemplos de crisis actuales que están pasando en el mundo. This is why we have to become more and more resilient, because it will not stop. Porque eso es por lo que tenemos que hacernos más y más resilientes, porque esto quizás va a incrementar aún más. And we have to help each other, of course. Por tanto, tenemos que ayudarnos también unos a otros. So, just as a joke, but in such a world, usually, I'm suggesting that, it's like you ride a wild horse, Bueno, como también un poco en plan broma, pero es que en tal mundo es como, en realidad, imagínate, es como si estuviéramos intentando llevar o dirigir un caballo salvaje. But it can be fun if you're a good rider. Pero it can si be eres un fun. buen jinete, puede incluso llegar a ser divertido. So this is what we are trying to learn here, to have fun. Y eso es lo que también estamos intentando aprender aquí, ¿no? En el fondo también que haya un poco de diversión. Even though the life can be tough and rough. Incluso aunque la vida a veces puede ser dura y áspera. So you have already had some exchanges, but just for the rest of the workshop, if you agree with those kind of rules for sharing between each other and... Un poco ya habéis tenido alguna interacción, pero bueno, alguna serie de principios a veces a mantener durante un taller, son estas cualidades, estos valores. You're okay with that? ¿Estáis de acuerdo, verdad? Con estas... Yes. Mantener estas cualidades mientras interactuamos unos con otros. You are positive people, so Sois personas positivas, y creo que no hay ningún problema, ¿no? I don't worry at all. No me preocupa en absoluto. So maybe now it could be in 3 groups. Maybe if you could share about your answers Quizás to en 3 your grupos ahora, questions. compartir, hacer grupos de 3 o un grupo de 4. Yes, 4 and Un grupo de 4 y 2 de 3. yes. Y compartir estas preguntas. I have told you have to work a little bit. Ya os dije que teníais que hacer un poquito también de trabajo personal y así también sirve para estimular, ¿no?, la reflexión. Yes, and then we will hear your answers. Y luego vamos a escuchar vuestras respuestas. So 1 group of 4 and 2 group of 3. Un grupo de... ¿Cuáles son las principales emociones humanas? All right. So, first question, very easy. Primera pregunta muy fácil. ¿Cuáles son las principales emociones humanas? Las principales emociones humanas. Easy. Fácil, ¿no? Ira, anger. La ira. Ira, okay. Like this, maybe, I don't know. Yes. Okay. Alegría, so joy. Okay. 1 L or 2? Okay. Y tristeza. Tristeza. El amor También. With no? Pena. Sorry? Tristeza. Yes. The last one is A. Oh. Triste. Oh, no S. Okay. It's in French. T is, yes, the last one. Zeta. A. Zeta. I don't know Zeta. I'm sorry. I have not studied Spanish. I'm sorry. Unfortunately, I studied German. Ich kann ein bisschen Deutsch sprechen. So, Ira, Alegría, Tristeza und Amor. Amor. Love.
Love. Love. Oh, love is an emotion. El amor es una emoción. So let's talk about really the basic emotions. Las emociones You quizás know- como más primarias, no más básicas. The idea, it's like for the painter, you have the primary color, then Como you el have the pintor, ¿no? secondary Que tiene color. los colores básicos. Envy. Envy could be, yes, Podría ser, or sí. could be a feeling also. We're going to see what is the difference between emotions and feelings also. Vamos también a ver un poco cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos. El miedo. Fear. Fear. So in Spanish, Miedo. okay, I will put. Otherwise, it will take too much time. Fear. So we have, yes, you're right, 4 basic emotions. In some systems, they use only those 4. En algunos sistemas utilizan solo this one. Yes, these En 4. algunos sistemas utilizan solo estas 4 emociones, como And- las emociones básicas. Yes, so like primary colors, you know. Como podríamos poner el ejemplo similar a los colores básicos, ¿no? Yes, and some other experts like Paul Ekman, they go up to 6 basic Algunos emotions. otros autores hablan de hasta 6 emociones básicas. Yes, Añaden 2 más. he's a world famous expert, Paul Ekman. Paul Ekman es un experto en esta temática. He has studied the emotions all over the world. Ha estudiado And so- mucho en profundidad el tema de las emociones. 2 other emotions, one is surprise. Otras 2 emociones que él añade, una es la sorpresa. Surprise. Sorprendido, ¿no? Yes, Como surprise. que está- Could be a good surprise or a bad Podría ser surprise. una buena sorpresa o una mala sorpresa. And distaste also, you know. También habla él del desagrado, ¿no? Como o el desagrado o Distaste. Yeah? You know, I see something I really don't like, so it's veo algo que different from realmente surprise. No me agrada, ¿no? Yeah, distaste. Some food, for instance, I don't like. It's a distaste. Podría Yeah. también a veces traducirse como asco. Algo que So these desagrado, asco. 6 emotions, they would be really Estas universal. 6 emociones podríamos decir que son universales. Most consider that they are universal, that in every country you La will have mayoría las those consideran emotions. universales porque en todos los países podréis encontrar que las personas pues tienen And estas then, emociones. from these basic emotions, Y de estas emociones básicas, you will have hundreds of other podríamos- la feelings and combinación daría emotions. lugar a muchos otros sentimientos y emociones. For instance, you have mentioned about love. Por ejemplo, habéis mencionado acerca del amor. Probably love, there is joy, but there can be also some excitement. Quizás a There can veces en el be. amor puede haber dicha, many other things. alegría, puede haber también excitación. It's a complex feeling. It's more than an emotion. Es como un sentimiento más complejo, es más que una emoción, el amor. And jealousy also, envy. There could be anger, there could be sadness. La envidia, unida con unos celos, puede ser ira, puede ser a veces tristeza. So this is just a model, but this is the model that we could work on. Este es un modelo con el que, bueno, es más habitual trabajar. Okay with that? ¿Sí? Okay. What is the use? ¿Cuál es la finalidad? Are they useful or are they just a nuisance? ¿Es como, ¿Son útiles o es como una molestia las emociones? Es como... They are Necessary, okay. Would you agree with that? Yes? También nosotros hemos pensado que transmitir emociones pueden ser positivas o negativas. Ah, interesting. There would be positive emotions and negative emotions. Okay. Maybe I will suggest you to use other terms, other words. Quizás sería mejor utilizar otras palabras, ¿no? Otra terminología. Because if we say that Porque emotions are necessary and useful, si decimos que las emociones son necesarias y útiles, how can they be negative? ¿cómo entonces pueden ser negativas? If they are necessary, can they be negative? Si son necesarias, pueden ser negativas. What do you think? ¿Qué pensáis? O sea, te pueden gustar o no te pueden gustar, pero siempre son That's it. positivas porque te ayudan a avanzar. You can like it or Exactly. dislike it, but always are positive. But Yeah. because
de tu zona de confort. It helps you to move out of your comfort zone. In the general world, most of the people, and in daily life, most of us, we use negative emotions and positive emotion. We use these two words. En el mundo general, ¿no? Siempre se utilizan a veces estas dos palabras, ¿no? Emociones positivas, emociones negativas. Se suele utilizar. But if we agree, and it seems we all agree they are necessary, Estamos de acuerdo en todos en que son necesarias, they are useful, que son útiles. so suggestion would be to consider that they cannot be negative. La sugerencia entonces sería decir que no pueden ser negativas las emociones. They can be pleasant or unpleasant. Pueden ser placenteras o desagradables, pero no negativas. Would you agree with that? ¿Estaríamos de acuerdo con eso? The idea behind that is if I use the word negative emotions, then it could be more difficult to manage them, because I don't like that. La idea detrás de esto es que si utilizamos un término negativo, entonces es como que va a ser más difícil manejarlas y bueno, no le gusta eso. This is a suggestion. Es una sugerencia, ¿no? Evitar utilizar la idea de que hay emociones negativas. And now, second suggestion, I would like to suggest you to watch another video that I will show. So a mostrar otro vídeo. It will be in French, so you can practice your French. Será en francés, podéis practicar But francés. with Spanish subtitles, so maybe you will have to move a little bit. Subtítulos españoles, Yes. espero que los podáis leer bien. Let me check that. It's here. I don't want to set the world on fire. Je voudrais juste revenir sur un tout petit détail. Ton cerveau, ça te dit un truc. En vrai, je devrais dire tes cerveaux parce qu'en fait, t'as des neurones dans ton ventre, dans ta tête et dans ton cœur. Vous pensez pas qu'il serait temps de s'intéresser à ce carré? Non, parce qu'il faut attendre 1932 pour qu'il y ait enfin un prix Nobel qui découvre la fonction d'un neurone. Et il faut attendre la fin des années 60 pour qu'on invente la neuroscience. Il y a eu 19 siècles avant. Et en 99, non, en 95, non, en fait, bref, on s'en fout. Il y a Daniel Goleman qui écrit l'intelligence émotionnelle. Voilà. En fait, l'intelligence émotionnelle, c'est le langage de ton cerveau. Ton cerveau te parle, mais tu comprends rien à ce qu'il dit. Et quand tu comprends rien à tes émotions, bah tu comprends rien à ton cerveau. Salut, c'est facile de critiquer. Quand je suis énervé, je peux rien faire. Neurosciences appliquées. Pour simplifier, tu as 4 émotions principales. La colère, la tristesse, la peur et la joie. Et quand une de ces émotions se manifeste, ce qu'elle veut, c'est te pousser à faire un truc. Faire un truc. L'émotion, c'est ton cerveau qui te dit réagis. Par exemple, la colère, elle te dit pas, mais tu vois pas que c'est rouge que là. Elle te dit, j'ai besoin que mes valeurs soient respectées. Merci, voilà, merci. Et fais gaffe, quand t'es en colère, tu produis du cortisol. Et le cortisol, quand on a trop, à la longue, ça ronge les neurones. Mais ça te permet d'attaquer. T'imagines l'état des neurones du gars qui passe 3 heures à écrire un commentaire vénère sur Internet. Non, mais c'est juste un exemple. Pour 1 minute de colère, il faut 1 heure à ton système immunitaire pour évacuer ton cortisol. 5 minutes, 5 heures. Tu me dis si je vais trop vite. Et la tristesse, elle te dit pas. Elle te dit, désormais, je suis disponible pour un renouveau. Donc en gros, quand t'es triste, c'est que ton cerveau a compris que c'était fini, mais pas toi. Et que si tu commences autre chose, eh ben t'arrêtes d'être triste. La peur, elle te dit pas. Elle te dit, voilà ce qui pourrait arriver si tu ne réagis pas. Ça veut dire bouge ton cul. Ah, et au passage, il n'y a que 8% de tes peurs qui sont fondées sur une menace concrète. 8%. Tout le reste, c'est dans ta tête. T'es pas obligé d'être condescendant pour expliquer les trucs. Donc en gros, c'est 3 signaux qui te disent tous la même chose. Fais une action pour revenir à ton émotion de base, la joie. C'est bon. C'est la seule de tes émotions que ton cerveau essaye de reproduire en permanence. Et ce que tu sais peut-être pas, c'est que le sourire, il est à l'origine de ta joie, pas le contraire. Parce que quand tu souris, même si tu te forces, tu produis de la sérotonine et de la dopamine qui te provoquent un sentiment de bonheur. En gros, l'émotion est un signal qui dure quelques secondes. Et le sentiment, c'est le temps que tu accordes à ce signal. Important. Au final, le bonheur, c'est le temps que tu accordes à ta joie. C'est bon.
Oui, c'est moi. Je peux revenir, c'est bon, il est content. Quoi? Oui. Mais ça fait 30 ans qu'il gueule. Bon, passe-moi colère, passe-moi colère. Non, le plat, ne je pas, je peux rien. Donc maintenant, c'est le moment où tu peux regarder un autre épisode ou t'abonner à la chaîne si... So we can learn while having some fun sometimes. Que se puede aprender también teniendo un poco de diversión. Did you like it? ¿Os gustó? Yeah. It was a bit quick, but Ya será un poco rápido, ¿no? the young generations, they speak like that. So Las generaciones más jóvenes hablan así. for us, it's a bit difficult. Nosotros es un poco más difícil. Especially, I guess, with the subtitles, maybe it was a Quizás bit con los quick. subtítulos iba un poco rápido, ¿no? So what did you learn? ¿Qué aprendiste del vídeo si lo cogiste? Maybe you learned a few things. What did you Quizás learn? aprendiste algunas cosas, ¿no? Que es una señal las emociones. It's just this a signal, an information. Que las emociones son una señal, ¿no? Una información. So it's not negative. It cannot be negative. No puede ser negativo, ¿no? Es como una señal que te envía el cerebro. What else did you learn? ¿Qué más aprendiste del What vídeo? happens if we keep being angry? ¿Qué sucede si nos seguimos manteniendo enfadados, por ejemplo? Proceso químico. Yes, especially cortisol. Sí, hay un proceso químico especial, la cortisol, ¿no? And too much cortisol will eat the brain, Demasiado cortisol se come el cerebro, the neurons. las neuronas. So, of course, in our society, I think still nowadays sometimes there is some value given to anger. En nuestra sociedad a veces aún se le da como cierto valor a la ira, ¿no? And yes, anger allows me to protect myself, Y sí, es verdad, ¿no? La ira también me protege, como me permite protegerme a mí mismo. but, and if really, I am in danger, okay, so anger Pero certainly eso could en be el good. caso, por ejemplo, Yeah. de que esté en peligro, ¿no? But if I'm not anymore in danger, if I keep this anger within me, Sí, pero si ya no estoy en peligro y sigo manteniendo esta ira en mí, it will destroy my body and my mind as acabará well. destruyendo mi mente y mi cuerpo. So let us be aware of that. Así pues seamos conscientes de ello, ¿no? What did you learn? What is the difference between emotions and feelings? ¿Qué Because aprendiste? it was, ¿Cuál es la diferencia entre las emociones y los sentimientos? Las emociones duran menos tiempo. The emotions, it lasts less time. yes, definitely. The scientists, Los científicos dicen esto. they will tell us the emotions, they will last from a few seconds to maximum maybe 180 seconds, so 3 minutes maximum. Una emoción durará de unos pocos segundos a un máximo quizás de 3 minutos. The emotions will be like a wave. You La know? emoción es como si fueran como una especie de ola. It cannot be extreme all the time. There will be sometimes, when it decreases. No puede estar como en el extremo todo el tiempo, ¿no? Habrá algún momento en que disminuye. Then, of course, sometimes there is another wave behind the first wave. Quizás luego lo que pasa es que detrás de la primera ola viene otra ola, ¿no? But again, that means that Pero de nuevo, eso significa que if I am resilient enough, soy resiliente. so the first wave of strong emotion goes through me, La primera ola de emoción intensa pasa a través mío, I survive, and then sobrevivo. before the second wave, I can, take my breath again, Antes de que venga la segunda ola puedo respirar, ¿no? my second wind. I can harness some resources before the Cuando next venga la wave. segunda ola puedo también disponer quizás de ciertos recursos para manejarla. I think another very important message also, Creo que otro mensaje muy importante, what is the main feeling or emotion that our brain wants to reproduce? ¿cuál es la principal emoción o sentimiento que nuestro cerebro quiere reproducir más a menudo? The young kid, the teenager gave the answer. ¿No? El joven dio también la respuesta, ¿no? Alegría, Alegría, ¿no? alegría.
It's very interesting. Es muy interesante también, si lo pensamos. We human beings, Nosotros los seres humanos, maybe living this world, it seems difficult to imagine, but we are made to be happy, in fact. quizás viendo este mundo puedo pensar que es difícil pensar así, pero que estamos hechos para ser felices, ¿no? Estamos como diseñados para ser felices. Our body is made to be happy so that it functions really well. Nuestro cuerpo está como hecho para ser felices y así funcione como mejor. And our mind also is made to be happy, optimistic also. Nuestra mente también está hecha para ser feliz, ser optimista. And so we have to train ourselves because maybe we have forgotten this art of being happy, Y right? tenemos que entrenarnos a nosotros mismos para lograr dominar este arte de ser felices. So this was not supposed to appear at this time, but it's okay. Esto se supone que no debía aparecer ahora, pero bueno, está ok. So what we've learned, and I hope Lo que hemos aprendido hasta ahora. you will agree. If you don't agree, please, Si it's no estáis no, de acuerdo, no podéis problem. opinar, por supuesto. we can have a conversation. Podemos So tener una conversación. la emoción es información, okay? Yes. La emoción es un sistema de aprendizaje. So are you okay to say that emotions help us to learn? Would you be... Es The emotions, they help us to learn. que las emociones nos ayudan a aprender. ¿Estaríamos de acuerdo con esto? Sí, totalmente. Un sistema de aprendizaje psicofisiológico. I don't know if it was the same in Spain, but in France when I was young, En Francia, cuando era joven, no sé si es igual en España, if I was in the classroom si estaba en la clase with a teacher con un profesor, and teacher asked the question and I give the right answer, si el profesor me hacía una pregunta y daba la respuesta correcta, he would give me kind of positive feedback. It was called, we call that, un bon point, a good point, you know, like... como que te daba un punto, ¿no? yeah, punto. And with 10 puntos, una you have a puntuación nice, extra, ¿no? you have a nice picture, a nice image. Y entonces ibas a tener una buena imagen, ¿no? En la escuela, si te iban dando puntos de estos extra, ¿no? So of course, if you're a kid and you give the right answer, you're happy that the teacher gives you that. So Si tú eres un niño y das la respuesta correcta, estás contento de que el profesor te dé como un feedback positivo. and it increases the motivation to learn even more. Incrementa quizás la motivación para aprender más. So this is why. Por eso es lo que comentaba. So emotions are really complex, and even nowadays, Las you know, emociones son complejas. the neuroscientists they still are trying to figure out what exactly they are. Los neurocientíficos también están intentando como concretar, ¿no? De qué se trata, ¿no? But definitely, I think if we observe ourselves, we can see thoughts are linked to emotions. Pero si nos observamos nosotros mismos, podemos darnos cuenta que los pensamientos nos llevan a emociones And some sensations also usually. y ciertas sensaciones físicas. So, of course, there will be hormones, there will be the nervous Por system supuesto, también implied. habrán hormonas, habrán impulsos nerviosos que se activan. So that's what I think Las emociones you have the right Spanish es word natural here. en los mamíferos y quizás en las aves. So I don't know what this means. It's a chicken, no? Here. Or the, Aves. the birds, the birds, The the birds, birds. yeah. Huh? So they have done some So, experiments, you know, experimentos they put some sensors on the faces of especially chicken, les ponen sensores, ¿no? En la cara de especialmente de las gallinas and they put them into different situations, y las ponen en diferentes situaciones and they could see that there was some micro movements. y pueden observar que hay como ciertos micromovimientos en la gallina. And so we knew already that the mammals, you know, they have emotions, the big animals, Ya they have sabíamos emotions. de antemano que los mamíferos, ¿no? Tienen emociones en general, los animales también. But it could be that even the birds, can you imagine? Imagináis también que los pájaros, las aves también incluso tienen emociones. So maybe in this room there are some people who are hyper sensitive, Quizás de esta habitación quizás sentís que sois hipersensitivos, ¿no? and some who are hypo, I mean the contrary, the opposite.
y otros son hipo, o sea, lo contrario, ¿no? Nowadays, especially for the youth, you know, the scientists, they talk a lot about these situations of being hypersensitive. Hoy los científicos también hablan mucho acerca de esto, ¿no? De personas que son hipersensitivas a las emociones. And they say that those people should be handled differently from Y the que, others. pues, esas personas se les debería tratar de manera diferente. But anyway, the most important point, El that's punto why más importante es este, ¿no? in yellow, it's this one. We human beings, Nosotros seres humanos we have an incredible gift. tenemos un increíble regalo. We can leave a situation, Podemos vivir una situación, feel, you know, the different emotions and feelings sentir las diferentes emociones, sentimientos induced by the situation that the situation creates in us. And we can feel the feelings that the podemos sentir los situation sentimientos creates in us. que la situación provoca en nosotros. Podemos ser conscientes de ello. And at the same time, we can observe that. Pero al mismo tiempo podemos aprender a observar eso. Would you agree with that? ¿Estaríamos de acuerdo con eso? That sometimes you can feel, oh, that's strange. Que a veces puedes sentir, ¿no? Algo, por ejemplo, I should be happy, but I feel some frustration or pero siento cierta frustración, maybe worry, quizás cierta preocupación. or it could be a pleasant emotion. I feel joy. I don't know why. Podría ser una emoción placentera, ¿no? Por ejemplo, me siento alegre, dicha, no sé por qué. So would you agree that we can ¿Estaríamos de acuerdo live que podemos vivir those emotions and feelings, and at the same time we can observe emociones y ourselves? sentimientos y que a la vez, al mismo tiempo, las podemos como observar? Would you agree with that? ¿Estaríamos de acuerdo con eso? So this Pues, is a great power. Ese es un gran poder, en realidad. This means you remember the Japanese judoka that we have ¿Recordáis seen, la Uto judoka Abe, right? japonesa That we have just seen. que hemos visto antes? In that case, she was completely En ese caso, ella estaba completamente identified with her identificada y emotions absorbida por esas and the emociones situation. y la Okay. situación. And again, we fully understand why it's like that. Entendemos perfectamente por qué eso fue así. But this very important Pero este point of knowledge punto de conocimiento es muy importante. teaches that we can say to ourselves, Nosotros nos podemos decir a nosotros mismos, I am different from my yo soy emotions. diferente de mis emociones. So if I feel sadness, Si siento I tristeza, feel anger, siento ira, sure, I have to know how to Seguro. welcome, and I will give you a few tips for that. tengo que aprender a darles la bienvenida y Okay. os voy a dar unos consejos para ello. But at the same time, Pero al mismo tiempo, because there is a part of me debido a que hay una parte de mí that can detach itself from the que se emotion, puede desapegar de la emoción, I can tell to myself, me puedo decir a mí mismo, I am not my emotions. yo no soy mi emoción, no soy mis emociones. Would you agree with that? ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Or let's say these emotions, they do not define who am I. O, por decirlo de otra manera, estas emociones no definen quién soy yo. Would you agree with that? ¿Estaríamos de acuerdo con esto? Even because you said you have a very intimate relationship with your Tú emotions. has dicho que tenías esa emoción como muy cercana, muy Maybe intensa. you don't agree, that would be Quizás okay, no but estarías de acuerdo con esto. Ah, vale, sí, sí, Ah. está. we can learn to. No soy yo, pero sí lo soy. Lo soy. I'm not, but I am. Yes, that's both at the same time. Ambas al mismo tiempo puede suceder, sí. But when we do this kind of Cuando hacemos este tipo de personal development desarrollo workshop, personal, trabajo and- personal inner work, y trabajo interior, meditation, meditación, we can learn to be podemos aprender more detached. a estar más desapegado. Yes. It means it's like I am more the creator, Yes. and the emotions are the creation. Yes. It is a very powerful way, I think, to say Es also. como verlo en esa relación tan íntima, es verlo como si tú, o la conciencia o el ser, es el creador
y las emociones son la creación. El creador es una cosa y su creación es otra. O sea, como ser consciente, soy creador y puedo crear y creo emociones. Las emociones son mi creación. ¿Se entiende la diferencia? Suppose Es como we, decir un pintor, ¿no? Pinta un cuadro, el cuadro es la creación, el pintor ha sido el creador. Pero la creación está separada, aunque está íntimamente relacionada con el creador. Yeah, sorry. no. Suppose we hear a big bang here. We hear a big explosion. Imaginar que escucháramos un Big Bang muy fuerte, ¿no? Una gran explosión aquí. There are 12 of us in this room, right? Ya estamos 12 de nosotros, ¿no? Aquí en esta sala. So, most likely we would have 12 different reactions. Probablemente tendríamos 12 tipos de reacciones diferentes ante eso. Maybe some would be very courageous and go towards the door and see what Quizás happened. algunos serían muy valientes y dirigirían hacia la puerta. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? Maybe I would be afraid and go try to, Quizás me cogería miedo y me voy y me escondo debajo de hide under the table. debajo de la mesa. So each one of us Cada uno de nosotros in the same situation would create en la misma situación one's own emotions and one's own reaction. crearía sus propias emociones y sus propias reacciones. So I think it's very important to understand that. Creo que es muy importante entender eso. I create Yo my creo emotions mis emociones and feelings. y sentimientos. I should not feel guilty because if No debería sentirme culpable, ¿no? of course, I should not feel guilty if I create Si creo emotions that are not pleasant, emociones que no son agradables o placenteras, and I know I should create pleasant emotions like peace, like y compassion, sé que debería crear pues emociones más placenteras como la paz, la compasión. then let me not feel guilty about that. Así pues déjame no sentirme como culpable por eso, por no But- crear esas emociones. But if I want to change that and become, as you said, the creator, Pero si quiero cambiar eso y me quiero convertir en el creador, I have to work basing myself on this hypothesis. debo entonces de basarme en entender esta ecuación, ¿no? Esta hipótesis. Yes. Would you agree with that? ¿Estaríamos de acuerdo con esto? So it's not that, again, I am the culprit or I'm guilty, but I'm responsible. No es que me tenga que That's sentir it. culpable o mal, pero también darme cuenta de que soy responsable, ¿no? That means, in fact, if I work on this, Si trabajo sobre esto, I can become more free in my life. puedo también ser la persona más libre en mi vida. Otherwise, all my life, suppose we've been living together with Antonia for many years, Imaginemos que hemos estado viviendo con Antonia muchos años and I feel not good about that. And I always point my finger, Antonia, this is your fault. I'm feeling like that because of you, because of you, because of you. Apuntar el Because... dedo al otro, ¿no? Y, Antonia, me siento así, debido a ti, tú eres la responsable de cómo me siento. So that reminds me that when I was in Asia, I learned a very important lesson about that. Me recuerdo cuando estaba en Asia, aprendí una lección muy importante acerca de esto. I would like you just to play with me a little bit. Point your finger at me and say, this is your fault, Stephane. You can say in Spanish. Sorry, Point your finger at me. apunta, No. apunta tu dedo sobre ti, At me, Stephane. sobre ti, Stephane. Yes, point your finger. Yeah. Apunta tu dedo sobre Like this. ti. Yes, please, everyone, please. Apuntar el dedo Yeah, yes. sobre Stephane. Please, please. Yes. Yeah. Point your finger at me. Apuntar el dedo hacia Just, mí. yes, okay. This is your fault, Stephane, okay? Esa es tu falta, Stephane. ¿no? Okay. Now, keep your finger like that. Mantén please. tu dedo Yes. así, ¿sí? And then you just spin your hand. Ahora solo gira tu mano. And what I learned is that I've got 3 fingers pointing at Y me. lo que If aprendí es que hay 3 dedos que me apuntan a mí. Yes. So again,
De What, nuevo, ¿no? what I've been told, Lo que se me enseñó, and I think it's deep wisdom, is la that profunda sabiduría, ¿no? every situation of life Cada situación de la vida where I find myself, en la que yo me puedo encontrar, it's not that I'm guilty, but I'm responsible No es que yo sea to a good extent. culpable, sino que hasta cierto punto podríamos decir que soy responsable. Minimum 70-80%. Mínimo, en un mínimo de 70-80%. I would suggest at least 70-80%. In No. Raj Yoga, we say we are 100% responsible, but let's not go too far. Sugeriría que del 70-80% como mínimo. En el Raja Yoga decimos que en realidad somos 100% responsables de nuestras emociones y sentimientos. At least 80%, okay? Pero bueno, pongamos que somos en 80% responsables. Are you happy with that? So the other 20% means that are created by others. Yeah, there's maybe life, I could say, you know, suppose that. Quizás pongamos situaciones de la vida, ¿no? Digo, Yes. el otro 20% ¿qué sería? Pues sí, pues situaciones de la vida que suceden, ¿no? Y que, bueno, te crean unas emociones You know, intensas. suppose there is a storm, I could say, well, this is life, this is not my fault. Okay, of course. Bueno, cuando hay una tormenta y digo, So, bueno, eso es you could eso es la say, vida, ¿no? No yeah. es... These But 20%. how you feel about the storm, yes, it's your... Yes, the feelings 100% responsibility. Ya, digo, el sentimiento de cómo tú te sientes porque hay una tormenta, eso sí que es tu responsabilidad, ¿no? La tormenta no es culpa tuya, pero Yes. el cómo tú te sientes por la tormenta, sí, ¿no? So now we know more about emotions. Ahora sabemos más acerca de las emociones, We will move towards emotional intelligence. pero ahora vamos pues, a avanzar hacia lo que llamaríamos la inteligencia emocional. But the teenager told us a little bit about that. Huh? Ya la joven nos dijo un poco algo acerca de esto, el joven. So before we go to that, Antes de que avancemos hacia eso, let us have a break, huh? vamos Because a hacer una pausa. we have been sitting for quite Hemos some estado time. sentados ya bastante So rato. 10 minutes break is okay Hacemos for you? Una pausa de So there have been a lot of words and ideas and concepts. Let me Hemos compartido muchas palabras, conceptos, ideas. go beyond that. Y vamos a intentar ahora ir un poco más allá de eso. I slow down. Así pues procuro ahora calmarme, ralentizar la velocidad I go within. y voy hacia mi interior. I can speak to my mind as if I spoke to a child. Y puedo ahora hablarle a mi mente como si le hablara a un niño. And I tell my mind to go slowly, to be quiet. Y le digo a mi mente que, pues, que vaya un poco más lento, que se calme. My body is quiet. Ahora mi cuerpo también está más tranquilo, más calmado. My breathing is gentle. Mi respiración es más suave, más pausada. I am the creator of my feelings and thoughts. Soy el creador de mis pensamientos, de mis sentimientos. And I can create some beautiful thoughts, Y puedo crear unos hermosos pensamientos, like I am a being of peace. como por ejemplo que soy un ser de paz.
I am a being of light soy un ser de luz and of lightness. y también liviano, ligero. Maybe some thoughts still cross the mind. Quizás algunos pensamientos aún cruzan la mente, Maybe some emotions still cross the mind. quizás algunas emociones también cruzan la mente. But I remember I am different from my emotions. Pero recuerdo que soy diferente de mis emociones. I am peace. Yo soy paz. And then slowly, gently, I go back to the perception of the room, the people who are in the room. Poco a poco vuelvo a tomar percepción de esta sala, de las personas que están conmigo. And a few other questions. Y bueno, algunas preguntas más. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué es la ¿Cómo inteligencia se puede? emocional? ¿Para qué se utiliza? So what would you say? We would not do a subgroup, ¿Qué but dirías? Ahora no vamos a tratar estas preguntas en grupos, pero ¿qué responderíais a estas preguntas? Es tener coherencia con uno mismo. Is to be coherent with yourself, in yourself. Great, yes. Sí. In the video that we saw with El the vídeo que vimos, teenage boy, he said that the concept was really refined, if not created, but refined by Daniel Goleman que este concepto de la inteligencia emocional lo refinó, aunque no fue inventado, in the por él, 90s. pero fue de alguna manera refinado por Daniel Goleman en los años 90. Recordaréis, ¿no? Ese famoso libro. So in the 90s last century. En final del siglo XX, pues apareció esta publicación de la inteligencia emocional que escribió Daniel Goleman. Because if you remember, I mean, those from my generation, Los we de mi remember, generación, we used to talk only about this kind of intelligence, head podemos intelligence. hablar solo de la inteligencia más de tipo cognitivo, racional. Se hablaba solo de esa inteligencia en esa época. And we would say this child is clever, this person is clever. Decíamos, esta persona pues es inteligente debido a que tenía un nivel alto de esa inteligencia. But it was just about the brain. Pero eso era solo como relacionado con el cerebro más bien, ¿no? And usually, those people who were good, for instance, in math, in physics, at least in France, they were really praised a lot. Y esas personas solían ser buenas en física, en matemáticas, y en Francia pues siempre se las tenía en gran valor, porque tenía un alto nivel de inteligencia de este tipo. Or those who can solve the problems really quickly. Los que podían resolver problemas realmente muy rápidamente. But then we have realized that we need another kind of intelligence, which is emotional Pero intelligence. también luego nos dimos cuenta de que había otro tipo de inteligencia que tenemos, que es la inteligencia emocional. So let's see some definition, but again, it's just a proposal, it's just a model. Vamos a ver como una definición y bueno, es solo una propuesta, ¿no? Es un modelo. So, first of all, Primero que todo, pues I have to be able to tengo que ser capaz be aware of my own de emotions. ser consciente, ¿no? De mis propias emociones. I have to be able to manage them. Tengo que ser capaz de poderlas manejar. That's what we said previously. Es lo que decimos previamente, ¿no? So this is what La they call. autoconciencia, ¿no? La capacidad de comprender las propias emociones. Bueno, lo que dice aquí, ¿no? There La is also- autorregulación, el autocontrol, Yes, there's also this notion of motivation. motivación interna, capacidad de empatía. For empathy, it's also, Para am la I empatía, able to soy capaz también to feel what the other person is feeling also. de sentir lo que otra persona está sintiendo. O sea, puedo We ser know. consciente de eso. Some people are really gifted for that. They can really feel what the other is feeling. Algunas personas tienen como esa especial capacidad, ¿no? De sentir lo que otros están sintiendo.
Are you happy with that? ¿Estáis de acuerdo con esto? Pues, sí. Yes? Okay. Would you add something else ¿Me perhaps? diríais or- algo más acerca de lo que es la inteligencia emocional? So, of course, because there is only 60 minutes or so left, we cannot No You vamos know, a entrar en focus. detalle Yes, we cannot handle all those items. en cada uno de estos apartados porque no tenemos pues, el tiempo suficiente. Then, which of those 5 skills would you think is ¿Cuál de estas 5 habilidades Prioridad. pensáis que es la prioridad? The first one. the first one? Okay. Sí, quizás sí. Okay. And some other answers, perhaps? ¿Alguna otra respuesta? So, quizás? who votes for the first one? ¿Quién vota por la primera? 2, 2, 3, 3. 3. Okay. He for the second one. But to reach the second one, you have to first to be the first one. Yeah, maybe both at the same time. Yes, gentlemen? 3, motivación interna. Ah, motivation. 14, sí. Empatia. So they are all important. Okay. Todas But- son importantes, ¿no? Todas son importantes. So I would like to suggest to focus on one in peculiar. I will show you a video and then we can talk about that. Me gustaría que os enfocarais en alguna en particular. Os voy a mostrar un vídeo y luego hablamos sobre ella. Another video. Otro vídeo. I think it's the last one. Creo que este es el último que os voy a mostrar. The quality of the picture is not so good, but I think you will understand La the calidad de la situation. imagen quizás no es muy buena, pero creo que vais a entender. So it's a cement truck and we will focus on the driver. ¿Esa? Cement truck. Ah, es un camión You de know? cemento. Yes, cemento, yes. Un camión de cemento, ¿no? Hormigoneras. He goes home, he's very happy. He sees a nice car, he's surprised. So you see the emotions on his face, huh? Ve un coche bonito, ¿no? Podéis ver las emociones que ve este coche. And this is his wife. Wow. Y esta es su esposa, ¿no? Se gana. Pues the- so you understand they had won a prize. ¿Entendéis, no? Había ganado el premio del coche, pero él lo malinterpretó. So my suggestion, Mi but it's sugerencia. just a suggestion. Solo They, una they are sugerencia. obviously they are all important, but Todos son importantes. I would suggest that we focus on first auto-regulation and Yo auto-control. creo que nos voy a enfocar en la segunda. And of course, la autorregulación y el autocontrol. Of course, as Raman said, if we want a powerful auto-regulation, Quizás también como sugerí, si queremos una poderosa autorregulación, we certainly need to be ciertamente necesitamos really connected to estar ourselves. conectados a So nosotros mismos. first one will be also important. So we will work on both. La primera también sería importante, o sea, irían juntas, ¿no? Irían de la mano, la primera y la segunda. Would you agree on that? ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Okay. So let's move on. So first of all, you know, because Primero que todo, I talked about the he hablado de toolbox, la caja de herramientas, ¿no? Os ha comentado que, cara de instrumento. bueno, más o menos. Herramientas, also, instrumentos, sí. So you have this one already, very easy, you know, to go back in the present. So I focus
on the inhale and the Como exhale. hemos dicho, ¿no? El ejercicio al principio me enfoco en la inspiración, en la exhalar en la nariz, ¿no? This is what we've done in the beginning. Es el ejercicio que hemos hecho al principio. Okay? But I would like to give you already a second tool which is really easy and really powerful. Me gustaría daros una segunda herramienta que también es muy fácil y poderosa. Within ourselves, Dentro de nosotros mismos we have at least two nervous systems. tenemos como dos sistemas nerviosos. Okay? Maybe some of you they know this really well. Ya conocéis esto algunos, ¿no? We have the central nervous system. Tenemos el sistema nervioso central. With this nervous system, I can really easily seize this pen. I can talk. I can look Con at este you. sistema puedo ver este lápiz, puedo hablar con vosotros. And we have the autonomous nervous Y system. luego tenemos el sistema nervioso autónomo, It's a wonder of nature que es una maravilla de la naturaleza. because the autonomous nervous system, whilst we are here together, in our belly, the digestion is happening automatically. Porque el We don't have sistema to think. nervioso autónomo es una maravilla porque mientras estamos aquí pues haciendo lo que hacemos, pues está, por ejemplo, el sistema digestivo está trabajando a un nivel autónomo, está haciendo sus funciones. Wonderful. The blood pressure is maintained. La presión sanguínea se mantiene, The body temperature is la maintained. temperatura del cuerpo se mantiene. So many parameters. It's really it's a wonder of nature. Realmente es una maravilla de la naturaleza este sistema nervioso autónomo. But still, if we want to better manage our emotions, Pero aún así, si queremos manejar mejor nuestras emociones, we can use the autonomous nervous system, podemos utilizar el sistema autónomo nervioso, especially with breathing techniques. especialmente a través de técnicas de respiración. So, just to show you, Para mostraros un poco, ¿no? this autonomous Este nervous system, sistema autónomo nervioso there are two branches, tiene como dos ramas. okay? One is called sympathetic, Uno se llama el simpático, sistema simpático, yes, y el otro sympathetic, parasimpático, ¿no? and here para, yes, parasympathetic. Parasimpático. What you want to do if you want to ¿Qué queremos hacer? regulate your Si emotions quieres regular tus emociones and at some point perhaps even master your emotions, y en cierto punto llegar a un punto que puedes como tener la maestría sobre las emociones, you want to turn off the sympathetic. quieres como apagar este sistema simpático, Because when I am anxious, porque cuando estoy con ansiedad, when I'm angry, cuando estoy enfadado, when I worry, cuando estoy preocupado, it's this system that is activated. es este sistema el que se activa. Okay? If I activate the Si parasympathico, activo el sistema parasimpático, then I will feel good. entonces me voy a sentir mejor. Because there will be the release of some natural chemicals Que habrá como una liberación de ciertos químicos that are good for the body. que son buenos para el cuerpo. Okay? So when we did this first drill, first Cuando hicimos el exercise, primer ejercicio de la respiración al principio, it was a way to activate the parasympathico. fue una forma en la que se activa el sistema parasimpático. But now I give you something even easier Pero ahora incluso os voy a dar algo incluso más fácil aún, that has been discovered quite recently Yes. by neuroscientists. que ha sido descubierto recientemente por los neurocientíficos. We will do together. Lo haremos conjuntamente. It's 2 quick inhales, like this. Es Two- como two dos quick inspiraciones inhale. rápidas, ¿no? Yes, rapidas. Yes, like this. And then long exhale. Y luego una exhalación larga. Okay, so we can train.
What do you feel? ¿Cómo sentís? Many people, they even yawn, and even I had, I was about to yawn, because Mucha gente incluso cuando hacen esto bostezan. it's amazing. It really activates very quick. It's like a shortcut. Es como un atajo, ¿no? Como un You see? atajo. It's very efficient. Es como muy Very eficiente, ¿no? efficient. So, Incluso a él dice que le entraban ganas de bostezar, entonces lo hacía. nowadays, Relajamiento ahí. nowadays, especially in the youth, they will use this. Well, it's a hack. When you can do something easily and quickly, Es como it's a hack. cuando puedes hacer algo rápidamente, fácilmente, es como un hackeo, ¿no? ¿No? ¿Hackeo sería? Hackear, ¿no? It's like in computer hacking, you know. Sí, sí, sí. Sí. So it's like you bypass. You don't Como have. si te saltas, ¿no? In the past, you wanted to relax, then maybe you would have thought, but a long time ago, oh, I have to lay down, and I have to close my eyes, then I will activate my Uno parasimpático. pensaba a veces en el pasado que tenía que, sentarse o tenderse, empezar a respirar, tenía que hacer un proceso, ¿no? Para poder relajarse. But with this quick hack, Con it este can be really rápido sistema, efficient. puede ser como muy eficiente, ¿no? Y más So, rápido, ¿no? two quick Hackeas el sistema. and one long. 2 inspiraciones rápidas y una exhalación lenta. How many times you have to do it? As long as it is necessary. So Por if I, tanto tiempo como veas que sea necesario, ¿no? yeah, suppose I was I was driving. There was a traffic jam. Imaginemos que estuviera conduciendo, estaba en un atasco de tráfico, Maybe I'm not angry, but I am a Quizás bit no estoy- frustrated. enfadado, pero me siento un poco frustrado. Maybe I will do this twice and it will be enough. Quizás hago esto un par de veces y es suficiente. But if I have had an argument with a good friend or with my boss, Una discusión con un buen amigo, con mi jefe, maybe I have to do more, and perhaps it will not be enough. I will have to use others also. y quizás lo tengo que hacer más veces o quizás usar otras técnicas. Claro, más rápido que contar hasta 10. But I have to be really to pay attention to myself, and Pero that's why realmente tengo que prestar atención a mí mismo. all the drills Todos los ejercicios proposed by mindfulness, coming back to the body, proponer mindfulness, de retornar al cuerpo, they are very interesting. son muy interesantes. Because sometimes what can happen, I get up in the morning, I don't feel good, and I see the weather, I don't feel good. Porque a veces uno se levanta por la mañana, no se siente bien, ve el tiempo que hace y tampoco te anima mucho. And then from the morning until the evening, I will carry these bad feelings. Entonces desde la mañana hasta la noche voy a llevar estos malos sensaciones, sentimientos, ¿no? Bad mood. Como mal humor, ¿no? Estar de mal humor. This is when, as soon as I realize, Tampoco me doy cuenta I don't feel good. que me Why? siento bien. ¿Por qué no me siento bien? There can be many reasons, but I have to remember, I create my feelings. Pero tengo que recordar esto, ¿no? Yo estoy creando mis sentimientos. So maybe it will not work, but let me try maybe at least number 1 or number 2. Quizás no funcionará, pero déjame intentar primero To change. estos dos ejercicios, número 1, número 2, para Otherwise, cambiarlo. if my mood is bad, Si mi humor es malo, from the morning I go to work, I am in a bad mood with my colleagues. de la mañana a veces pues me salgo de mal humor y voy a mi trabajo y con mis compañeros también estoy de mal humor. With the clients, the Con los suppliers, clientes, con los proveedores. and then I go home again, bad mood Luego voy a casa y de nuevo sigo con mal humor, with my family. con mi familia. So let me be responsible of myself. Y in pues fact. debo intentar ser responsable de mí mismo, ¿no? This is why we call this Raj Yoga. Raj Yoga Llamamos a esto Raja Yoga, esta práctica nuestra.
the whole idea is we can become again the kings, the sovereign La of the idea self. detrás de frase yo es que podemos volvernos a convertir en los reyes, en los soberanos de nosotros mismos. So we are still very much talking about emotional intelligence Estamos hablando pues, de la inteligencia emocional and about y resilience. de la resiliencia. And for this, I think, you know, there are a few details on these slides, but again, if you need them, we can send to you by mail, Si okay? necesitáis We would go quite... transparencias os las puede hacer llegar también por email, ¿no? What is important to understand, you Lo que know, es importante entender with the brain, con el cerebro, even if it's much more complicated than that, incluso aunque sea aún más complicado que lo que va a explicar, but it's we human beings, nosotros los seres humanos, before we act, antes de actuar, it's mostly the emotional brain who acts first, es el cerebro emocional, podríamos decir, el que actúa primero, who is activated first. que se activa primero. Yes. And then the rational brain, which is called the neocortex, Y luego el cerebro racional, que se le llama el neocórtex, is activated. se activa. So it's quite mind-boggling because we think we are mostly rational, but it's not the case. Y es algo que realmente te asombra, ¿no? Porque a veces pensamos que somos más racionales que emocionales, pero en realidad no es así. You see, first of all, ¿Veis? Primero de todo, the emotional brain es el cerebro emocional who will have these el que feelings. va a tener estos sentimientos. I like it, I don't like Me it, gusta, no me gusta, I fear or I don't fear, siento o no siento. any kind of feelings. And Cualquier tipo then de sentimientos. Y luego, the neocortex el will neocórtex rationalize, racionalizará esa primera impresión, like it's written here. como está escrito aquí, ¿no? So psychology used to tell La psicología this already, you ya nos know, decía esto. that nos dice esto, what is not conscious is 90% of the self. que lo que no es consciente en realidad es el 90% del ser, ¿no? De la Right. actividad mental es inconsciente. But now it's confirmed by neuroscience Pero esto lo ha confirmado la neurociencia. because they can observe the brain, you know, with all these Porque podemos observar el machines, cerebro con todas esas IRM, máquinas, and they see indeed it's the subconscious part or unconscious part that activates first. que es la parte inconsciente la que primero se activa. So to summarize, Para resumirlo, this is what really happens within us. esto es lo que realmente sucede en nuestro interior. Are you surprised by that, ¿Os sorprende esto o no? or maybe you think it does not apply to you ¿O because quizás you are pensáis que no se aplica a vosotros? really rational Porque being? pensáis que sois un ser quizás muy racional. ¿Qué opináis? What do you think? Does it apply to you too, or? ¿Se aplica esto a vosotros también? ¿O qué pensáis? Surprised? Okay, not okay? What any relationship? This what they call that sometimes you have a kind of brain also in the Yes, it was. in the stomach and Yeah. and the chakras has something to see with this or not? Or it's another thing? It would be a bit complicated to go in that direction. But talking about intuition, in English they also use this word gut feeling. So gut feeling. A veces en inglés también utilizan esto como o escuchar tus tripas, ¿no? Escuchar lo que te dice tu estómago, ¿no? Es como si hubiera algo también que nos hace tomar las decisiones por cómo te sientes. So, in the video, the young boy told us that we have three brains indeed. So, this brain,
with 80 to 100 billion neurons. Les hablo de tres cerebros, ¿no? El que explicó antes, ¿no? Este cerebro con no sé cuántos billones de neuronas. And the second brain El segundo is cerebro, between 300 to 400 millions neurons. no sé cuántos millones de neuronas también. So it's much less, but still it's very surprising. Menos aún, pero también es muy sorprendente, ¿no? And in the heart, Y luego en el corazón we have also 40,000 neurons. tenemos también 40.000 neuronas. And so, you know, we used to talk about heart intelligence. Y a veces también hablábamos de la inteligencia del corazón. But about this second brain, very important, we will Este see again, segundo cerebro, muy importante también, if my microbiota, you know, si mi microbiota yeah, microbiota is not in good health, no está en buena salud, I can become depressed. You puede know ser que me that. deprima, ¿no? Now Sabéis esto quizás. Now it's proven. Hoy en día esto es aprobado. So we are going to talk about that a little Vamos a bit. hablar de esto un poco, ¿no? So we are focusing on this, Ahora nos enfocamos en esto. and now we are going to talk for the last part about resilience. La última parte vamos a hablar un poco de la resiliencia, ¿no? So my suggestion Mi is that sugerencia es que what I feel at any moment lo que siento en cualquier momento is because there is some stimulus. es debido a que hay algún Okay. estímulo. Suppose I see in the street Por ejemplo, veo en la calle someone I don't like, a alguien or que no me gusta. okay, and I know this person is going to ask me something, Sé que esta persona va a venir a mí y me va a preguntar algo. okay, or I see someone I like and I want to go towards O that quizás person. veo a alguien que me gusta y voy y quiero hablar con esa persona. But what I feel at any moment will be the ratio between this stimulus and my resilience. Remember, Pero lo que siento en cualquier momento será como un poco la ecuación entre el estímulo y mi capacidad de resiliencia. sorry, it was here. The stimulus will be El estímulo the electrical será current that I will feel, la right? corriente eléctrica que voy a sentir. And resilience is my strength, inner La strength. resiliencia es mi fortaleza, ¿no? So, what we want is Lo que to queremos es increase the resilience. incrementar la resiliencia, ¿verdad? You agree with that? ¿Estamos de acuerdo? So we can be strong. De forma que podamos ser más fuertes. And as we said in the beginning, Como dijimos al principio, we can then have the possibility to surf on the emotions. podemos tener la posibilidad de surfear, ¿no? Por encima de las emociones. Because emotions will come anyway. Porque las emociones van a venir de todos modos, ¿no? So, to summarize, Para resumir, we have defined what are emotions. We hemos have definido defined lo que son las emociones, lo que es Emotional. la inteligencia emocional. intelligence. Now we are at the step. Now we are at the step of resilience. Ahora estamos en el paso de la resiliencia. And first, with the body. Primero con el cuerpo. With the body, we have already these tools that we have seen. Con el cuerpo tenemos estas herramientas que ya hemos visto antes. And in fact, many tools, Y de hecho muchas herramientas they use the breathing. utilizan la Technique. respiración, ¿no? Because La técnica de la respiración. with the breathing, it's easy Porque to con la respiración activate the parasympathico es system. más fácil activar el sistema parasimpático. But we are going to see other things. But first of all, resilientia, Primero, ¿qué es la resiliencia? what is it? Please have 5 minutes of conversation. Tienen 5 minutos de conversación. The four of you here, and or maybe I'm tired now. Antonia, sorry. Maybe if you can go there. Cuatro y cuatro, maybe, ¿no? or maybe 5 and 5. No? 5 and 5. Ah, 5 and 5. Yes. Antonio, si puedes ir allí, entonces 5 y 5. So- 5 y 5. Yes. ¿Qué es la ¿Qué es la resiliencia? resiliencia? ¿Qué? Okay.
Bueno. So, ¿qué es la resiliencia? This group? ¿Qué es la resiliencia? Primero para este grupo, ¿queréis definirlo? Es la adaptación al medio, digamos, ¿no? En este caso veo The way you adapt to the environment. a las situaciones adversas. En este caso veo Adverse situations. dos flores en la nieve y eso es Flower in la the snow. al medio. The adaptation to the environment. Okay, it's a good answer. Yes? Sí, podría ser una buena respuesta. Si la vida te da limones, hazte una limonada. If life gives lemons, make a lemonade. This one. Interesting. Yes. This group? ¿Y este grupo? Same. Para nosotros la resiliencia es la capacidad de afrontar cualquier adversidad. The capacity to face any adversity. I think you both Creo que sí. are right. Estamos de acuerdo. But of course, what we want to go is, we want to go a little bit deeper so that Podemos quizás profundizar un poco más. we can have more tools. Podemos tener más herramientas de este modo. Oh, sorry. It's a quite recent concept. Es un concepto bastante reciente, ¿no? Relativamente reciente. So it comes first from the world of physics. Vendría primero del mundo de la física, Then it went to psychology. luego entró en la psicología. So of course we cannot escape the challenges and the obstacles of life. No podemos escapar de los desafíos, de los retos de la vida. But if those obstacles come, we want to become stronger, Si if los obstáculos possible. vienen, queremos hacer más fuertes, ¿no? You know, there is this very famous German philosopher, Hay este filósofo alemán famoso, Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, What was one of these most famous quotes? You know, en la que una de sus principales frases, everything that does not kill me que aquello que no me mata makes me stronger. me hace más fuerte. So, for our purpose, Para nuestro propósito, I would like to suggest you a model that comes from the army, sugeriría un modelo que viene del ejército, especially US Army, especialmente en el ejército americano. because of course the generals, they want the soldiers to be really resilient Porque los generales quieren que los soldados sean como muy resilientes, because they face very difficult situations when they are in war. porque afrontan situaciones muy complicadas cuando están en la guerra. And so the metaphor of the battery is very La metáfora de la batería very interesting for us, can be really muy powerful. interesante y puede ser muy poderosa para nosotros. So it's like within each one of us there is this battery, Es como si en cada uno de nosotros hay esta batería and resilience will be the level of energy within the battery. y la resiliencia sería el nivel de energía en la batería. So Así pues, what is interesting lo que es interesante es is that I think we all know that when the battery in the smartphone cuando la batería en el móvil starts to be empty, then empieza a vaciarse, we plug it. Huh? ¿verdad? La tenemos que enchufar a una corriente, ¿verdad? Maybe the same if you have electrical cars or Lo whatever. mismo si tenéis coches eléctricos, cualquier otra cosa. So the idea, very interesting idea for us Una idea muy is that interesante para nosotros es que I can self-regulate my resilience, yo puedo autorregular mi resiliencia, the level of energy within the battery. el nivel de energía dentro de la batería. Good news, Buenas noticias, ¿no? right? And so for Así this, pues, para esto, I have to prepare myself. tengo If que I know, prepararme. for instance, tomorrow I will have a difficult Sé que meeting, mañana voy a tener una reunión difícil, difficult una situation, situación difícil que afrontar. let me prepare myself. Déjame como prepararme, ¿no? But in general, because we live in a very difficult world, Pero en general, como vivimos en un mundo muy complicado, let me prepare every day. déjame como prepararme cada día.
Then there is the situation, okay, I've faced the situation, Luego viene la situación y tengo que afrontar la situación. but when we face the situation, we will lose some energy. Cuando afrontamos la situación vamos a perder cierta energía. So after, let me learn to Después, recuperate permíteme quickly, more quickly. recuperarme rápidamente mi nivel de energía. Okay with that? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? So in this model, En este It's- modelo, very holistic model, es un modelo muy holístico. again coming from the US, it's US Navy in fact, not De US hecho, es Army. la Armada Americana, ¿no?, la que utiliza este modelo. They have worked with this Instituto, HeartMath Institute, El ejército americano trabaja con este instituto que llama Instituto HeartMath to offer that to the Marines. in para fact. ofrecer eso a los marines americanos. And it has worked really well. Y ha funcionado muy bien. So, to self-regulate my resilience, I Para have to be aware autorregular mi resiliencia, of those four wheels. I have to be aware of those four wheels. tenemos que poner atención a estos cuatro círculos, ¿no?, estas cuatro áreas. Or four dimensions. O cuatro dimensiones también les podríamos llamar. I think it's self-explanatory. You can read by yourself. Eso lo podéis leer vosotros mismos, se explica por sí mismo, ¿no? Esos cuatro niveles. Obviously, Obviamente, if you had a car with these four wheels, si tuvieras un coche con estas cuatro ruedas, you would prefer to have the right air pressure in each wheel, te right? gustaría tener como la correcta presión en cada una de las ruedas, ¿verdad? Otherwise, it becomes dangerous. Si no se podría ser peligroso. It's the same for resilience. If I do sport regularly, Es lo mismo para la resiliencia. Por ejemplo, si hago deporte regularmente, if I take care really of my physical flexibilidad, si cuido de mi flexibilidad física, it's good. es bueno, ¿verdad? But if I'm weak in this dimension Si soy débil en esta dimensión or weak in that dimension, o débil en esa otra dimensión, my resilience will be weaker. mi resiliencia será más débil. So I have to think globally Sí, pues tengo que pensar de forma como global, ¿no? for having a high level Para of tener energy in the alto battery of my un resilience. nivel de energía en la batería de mi resiliencia. So for this, I would like Para to esto me gustaría introduce you to a concept which is called, I have called this myself, it's not in the book, Resiliencia tipo 1. es un concepto que he introducido yo, la resiliencia tipo 1. What I mean by that is the resiliencia that I can regulate every day. Es la resiliencia que puedo regular cada día. Every day I can take care, of my Cada body, día puedo cuidar de mi cuerpo. right? Every day I can pay attention Cada to my día emotions. Puedo poner atención a mis emociones. Am I right? ¿Sí? Yes. And every day I can pay attention to my Y thoughts. cada día puedo prestar atención a mis pensamientos. Usually, if we are into self-development, I think that's what you are, that's what we try to Si do. estamos en nuestro autodesarrollo personal, es lo que creo que vosotros también estáis. But it's not every day Pero that no todo el mundo, no todo el día, cada día, I will think of what is the meaning of life, Voy a what are my pensar core values, cuál es el sentido de mi vida, cuáles son mis valores fundamentales, okay? So what is the purpose of my cuál es el life, propósito de mi vida. okay? It's some phase in my life I will think of that. Quizás en alguna fase de mi vida, en un momento dado, reflexionaré en ello, pero no en el día a día. So let's focus first on resiliencia tipo 1. Así pues vamos a enfocarnos primero en resiliencia tipo 1. So, first of all, Primero de todo, as we have seen, for instance, with como this, hemos visto con esto, every breathing practice cada práctica de respiración that I would learn que aprenda will have some benefit for those three tendrá spheres. cierto beneficio para cada una de esas esferas. And it is true, many experts, they say that we are in a society where most of us, we don't breathe properly. Muchos expertos dicen que estamos en una sociedad en la que muchos de nosotros no respiramos correctamente. It's a problem. Es un Of course, problema. there is air pollution,
That's one thing. Hay la polución ambiental, es una cosa. They say that sometimes there is more pollution in a room than outside, you know, or in the car. Que hay más polución en una habitación que Yes. quizás fuera. In the car also, sometimes within the car there is more pollution than in the street. O a You know? veces dentro del coche puede haber más contaminación que en la calle. And also, as we said, sitting is the new smoking. Y como hemos dicho antes, el estar sentado mucho tiempo, la vida Because- sedentaria, también dicen que es como el fumar. Because we sit that much, you know, then Porque estamos sometimes sentados quizás mucho rato. the breathing becomes shallow, you know, A veces es we como que la respiración se hace como muy solo de pecho, ¿no? just lung breathing. Solo se We respira a should, nivel de los pulmones y debería ser una respiración más abdominal, ¿no? the whole body should be involved when Todo we el breathe. cuerpo debería estar involucrado, ¿no? en la respiración. So, we'll go back to respiration, but of course, Por supuesto, to increase or self-regulate incrementar o autorregular the level of energy el nivel de energía. in my battery of resilience, I have to be careful of my sleep. Tengo que prestar atención también para que regular el nivel de energía, tengo que poner atención a mi descanso, ¿no? You may know that our generations, or maybe Nuestra generación generations just after, sleep 1 hour less than the previous nuestra generations. generación dice que duerme una hora más que la generación anterior. Our parents, they were not stupid. Nuestros padres no eran tontos. They certainly, you know, had the right amount of sleep. Sabían tener cantidad correcta de sueño, de descanso. And I don't know in Spain, but in France, there are many people, they sé. suffer from insomnia. No sé en España, pero en Francia hay mucha gente que sufre de insomnio, ¿no? Que no pueden dormir. Bad quality of sleep, O tienen una mala calidad de sueño, difficulty to sleep, and so forth. dificultad, So, evidentemente también. what do I eat also will have Como a también tremendous impact. Tiene un impacto grande, ¿no? If you are the friend of Ramon or any other Rajogi, you know the importance of food. Ramón o de otro rayo yogi que le da importancia a la comida. We would suggest you to eat less and less meat if you still eat meat. Sugeriríamos pues comer menos carne si aún coméis. It would be much better for your second brain here Sería mejor para vuestro segundo cerebro aquí and your resilience as y a para whole. vuestra resiliencia. And you know, again, the Y de nuevo, very deep wisdom of una India, sabiduría profunda de India, but also in other cultures. pero también en otras culturas. They say that some food, they will allow us to come closer to our truth. Que cierto tipo de comida nos ayudará a acercarnos más a nuestra verdad interior. Yes, they call sattvic food. Le llaman un tipo de comida sátvica. Sat is truth. Sat quiere decir también verdad. But some food really will keep us very far from Pero cierta who we comida are. nos alejará en realidad de quién somos. They call that tamasic food. Y esa le llaman comida tamásica. Whatever the case, if you pay attention to your food, Cualquiera que sea el caso, si ponéis atención a vuestra comida, you will probablemente understand that it has a tremendous impact que tiene un on impacto muy grande your mind, en vuestra mente, on your emotions. en vuestras emociones. And as we have said now with the microbiota, Y como hemos hablado también de la microbiota, bad microbiota can mala microbiota to depression. puede inducir a la depresión. And nowadays, you know, industrial food, Y hoy en día, pues la industria de la comida, frozen food, comida congelada, eating very quickly, comer muy rápido la comida ultraprocesada, eating in front of the TV where there is bad news, comer enfrente de la pantalla de televisión mientras uno ve malas noticias. not good for my resilience. No, bueno para mi resiliencia eso. Not good. No. So, of course, activity. Por supuesto, cuidar la actividad física, eso ya I will not develop that. I no think voy a it's, desarrollar demasiado eso. to understand. Ya se supone, ¿no? as for me, for instance, I have a standing desk. Por ejemplo, Because I work a lot in front of the screen, so I can sit or I can work standing like that. yo a veces You know? incluso intento trabajar estando un poco también de pie, ¿no? But otherwise, also walking, O breathing, caminar, respirar, breathing consciously. respirar conscientemente. So,
We have to Tenemos que pay attention to our daily ritmo. poner atención a nuestro ritmo diario. Again, we see many people nowadays, they will Muchas personas hoy en día sometimes have lunch at 12:30, sometimes it's 1, a veces sometimes comen a las 12:30, a veces a la 1, a veces otras Not a that las good. 2. No es siempre bueno eso. going to sleep at 11, then maybe going to sleep at 1, then Un día se van a 11. dormir a las 11, otro día se van a dormir a la 1. Not that good. Tampoco es bueno eso. So, of course, Por emotional supuesto, management. la gestión emocional. Oh, sorry, this is the mental. No, esta es la gestión mental. Mental. You know that by heart if you've been to Raj Yoga workshop. Si habéis estado en otros talleres del Raja Yoga, Let me remember, I create my thoughts. recordemos esto, que yo soy creador de mis pensamientos. Let me create positive thoughts, Déjame crear buenos pensamientos, optimistic thoughts pensamientos optimistas about the self, acerca del ser, about others, acerca de otros, about life. acerca de la vida. Okay, but I have to feel that also. También tengo que sentirlo eso, ¿no? Respiration, we have seen that La already. respiración, ya hemos visto eso también. So we are going to practice. Sorry, any question? Yes? ¿Alguna pregunta? Queríamos ver la foto De de antes. previous Previous photo? Okay. foto. So this is Resiliencia tipo 1. Eso es resiliencia tipo 1. If you are serious about improving Si your sois serio acerca resiliencia, de mejorar because vuestra resiliencia, you want to master your emotions porque more, queréis manejar más vuestras emociones, you'll pay attention to those details tienes more. que prestar atención a esos detalles más, ¿no? But I suppose you already do that. Pero supongo que ya lo hacéis eso, ¿verdad? But because the world is in such a state, we have to be even more careful nowadays. Pero que debido a que el mundo está en el estado que está, I tenemos tell que you ser más cuidadoso. I tell you frankly, for me, Para mí, por ejemplo, you know, we Raj Yogis usually we don't like much to go to restaurant los Raja Yogis no nos gusta demasiado ir a los restaurantes, because we know the cooks in the restaurant usually they are stressed. porque a veces los cocineros a veces pueden estar estresados en el restaurante. This stress is an energy that they will put into the food they prepare. Este estrés también puede ser que lo pongan en la comida que preparan. You may eat some food which is tasty, but you eat the stress Pero also. puedes comer una comida que de cierta manera es sabrosa, pero también te comes el estrés. So I myself, sometimes because of my work, I have to go to A restaurant, veces debido a mi trabajo yo tengo que ir a los restaurantes, but I really try to avoid that. pero intento evitarlo en la medida Because de lo usually posible. after a restaurant, I don't feel that good. Pero porque después de ir a un restaurante no me suelo sentir del todo bien. So you have to set yourself what is your goal, what you want to achieve. Así pues uno tiene que fijar You know, su objetivo para sí mismo, but qué es lo que quiere conseguir. If you want really lasting happiness, Si queréis como esa felicidad que sea más permanente, más duradera, more peace, tener más paz, not only for you, no solo para because vosotros, the goal is I have to be porque la meta es, peaceful enough, tengo que ser pacífico en mí, happy enough so I can share. feliz o suficiente como para que pueda compartir con otros. I can protect others also just Que with my pueda presence. proteger a otros también con mi presencia. So many people are depressed nowadays. Muchas personas están deprimidas hoy en día. Unfortunately, since COVID time, mostly the youth. A veces también la Mental health juventud, problem. después de la pandemia, ha habido muchos casos de problemas de salud mental. Mental health problem is huge. El problema de la salud mental se está convirtiendo realmente en algo muy serio. So we are going now to Así pues practice, vamos a practicar ahora. as we've seen, breathing technique. Hemos visto They can have a huge impact la técnica de respiración puede tener un impacto muy grande to improve our resilience. para mejorar nuestra resiliencia. This one is really quick, Este okay? es rápido de hacer, el que ha comentado antes. But now we are going to practice something, maybe some of you, I suppose some of you Quizás alguno de know. vosotros ya lo conoce. It's called heart coherence. Se llama coherencia del corazón. You know, no? ¿Conocéis? ¿Habéis oído? Okay? So we are going to practice. Please
Put your feet on the ground. Poner los pies bien sobre el suelo. This is the technique that is used by the special forces, for instance, in the Marines. Esta técnica se utiliza por fuerzas especiales, por ejemplo, en el ejército americano, en los marines. This is the technique used by the surgeons also to manage stress. Una técnica que también utilizan los cirujanos para manejar el estrés. So you will see on the screen shortly a En la ball pantalla, going up. When the ball goes up, you breathe in. cuando la bola va para arriba, Yes. inspirar, And when it goes down, you breathe out. y cuando va hacia abajo, exhalas. Okay? I have followed the training with this institute, HeartMath Institute. I will give Yo you he a few hecho tips. como una formación con este instituto, HeartMath. I will give you a few tips. Os voy a dar algunos. First of all, put your hand on the heart Poner la mano en el corazón, and when we breathe in, y cuando inspiramos, we imagine that imaginamos the air goes through the heart directly here. que el aire pasa a través justo del corazón, ¿no? Aquí. And when I breathe out, Y I cuando imagine exhalo, the air goes through the heart directly here. imagino también que So el I'm aire, breathing in, y así inspiramos, breathing out. exhalamos. I can follow the ball here. Puedo seguir esta bola, ¿no? Al inspirar cuando va para arriba, al exhalar cuando va para abajo. I'm breathing in, the air goes directly in the heart. Inspiro y el aire va directo al corazón. Breathing out, the air goes directly out of the heart. Y exhalo y el aire también va directo a través del corazón. I can increase the benefit of this practice. Puedo incrementar el beneficio de esta práctica, I keep breathing in, breathing out. siguiendo manteniendo esta inspiración y esta exhalación. At the same time, I create a nice feeling in the mind. Y al mismo tiempo creo un sentimiento agradable en la mente. So my body slows down more and more. Mi cuerpo se va relajando más y más. I don't have anything else to do, just breathing. No tengo nada más que hacer, solo respirar, inspirar. And with this nice feeling in the Y mind, con este agradable sentimiento en la mente, my body is really still now. mi cuerpo realmente ahora está tranquilo, calmado. And my mind also now is really slowing down. Mi mente realmente también ahora se va calmando. Still breathing in, Sigo aún inspirando breathing out. y expirando, exhalando, perdón. I am more and more in the present moment. Estoy más y más en este momento presente, More and more tranquil, más y más tranquilo. the body is quiet, and the mind is quiet. El cuerpo ahora está calmado, la mente también. I have nothing to do. No tengo nada más que hacer. In the moment, I have no responsibility, En este momento no tengo ninguna responsabilidad, no role to play. ningún papel a interpretar. I let go of everything. Suelto todo, lo dejo ir todo.
I remember that I am not a human doing, I am a human being. Recuerdo que no soy un ser solo que hace, que actúa, sino que soy también un ser humano. There is more and more peace within. Hay más y más paz en mi interior, More and more tranquility. más y más tranquilidad. If some other thoughts come, I just let them be, Si vienen otros pensamientos, simplemente dejo que permanezcan. and I focus again on the breathing. Me enfoco de nuevo en la respiración. Everything is fine. Y todo está bien. There is more and more peace within, and Hay más y also, más paz en mi interior. also in the room. También en esta habitación. And then Luego I can again connect with the room. puedo conectar de nuevo con este espacio. So how did it go? ¿Qué tal? ¿Cómo fue? This is one of the easiest and most powerful technique Es una técnica de las más fáciles y más poderosas if you want to really regulate si queréis realmente regular the level of energy in the battery of your el resilience. nivel de energía en la batería de vuestra resiliencia. Studies show that the best is to do this 3 times a day, Los estudios nos dicen que lo mejor es hacerlo 3 veces al día, 3 times 5 minutes. 3 veces 5 minutos durante el día. Yes, 5 minutes, for instance, in the morning, 5 5 minutes minutos, por ejemplo, at por la noon, mañana, 5 minutes 5 minutos in al the evening. mediodía, 5 minutos por la tarde-noche. And really, believe me, my friends and sisters and brothers, you will Y really créanme, amigos, better manage your hermanos y emotions. hermanas, que vais a manejar mejor vuestras emociones. When I discovered heart coherence in 2017, Cuando descubrí la coherencia del corazón en el 2017, I was already meditating for many years. había estado meditando durante muchos años, But because I practiced, I could see it helped me, porque debido a que practiqué esto, pude observar que me ayudó mucho, even as a meditator. incluso ya siendo meditador, ¿no? Any question about this? ¿Alguna pregunta Yes. acerca de esto? Can we find the video of the ball? Sure. I can send you the reference. Te puedo enviar definitely. sí, la Yeah. referencia del Yeah. vídeo. Otherwise, you have many even applications on Hay muchas the, aplicaciones también en las que You can- hacen este tipo de... that you can. Yeah, sure. It's on YouTube. Sí, está en YouTube esto en realidad. You What's the name of the you just type on YouTube heart coherence. Solo, You will have many. Yes. In English, yes. Hard coherence Yes. o coherencia... Yeah, or even in No Spanish, sé si you will cómo have. lo Yeah. pondrán, si coherencia cardíaca o coherencia del corazón, no sé. Buscar esto en YouTube y os saldrá ejercicios como la bola esta que habéis visto. También os... And it's just this one with the ball. That you would like. Yes. Yes. de luego me lo pasará a mí, yo te lo pasaré a ti. Would be nice. Because the ball has something magic. Definitely. Sí. So in your caja de instrumento, Así you pues, have nuestra caja de herramientas, heart coherence. recordar esto también, la coherencia, no sé cómo se traduce, ya digo, coherencia cardíaca o coherencia del corazón. You have no excuse if you don't practice at least one of those 3. No tenéis excusas, ¿no? Si no podéis practicar al menos una de estas 3 de vez en cuando. So that's why, you should
have Por eso deberíamos the determination or the promise to yourself that, Tener okay, I'm going to try at la least. determinación de, como mínimo, intentarlo, ¿no? Durante un tiempo. 21 days, ¿no? At least, yes. Como dicen a veces, ¿no? En psicología, al menos 21 días de compromiso en practicarlo. Para crear el hábito. Maybe you don't start with 3 times a day, maybe it's too much, but at least once a day you should. Bueno, quizás no empezar haciéndolo 3 veces al día, pero bueno, al menos una. So, I would like now to talk quickly, Me gustaría hablar rápidamente. I have to be honest with you. Tengo que ser honesto con vosotros. I'm a bit short in time because I think I did not realize that with the translation it takes more time No he also. calculado bien que con la traducción me iba a llevar un poco más de tiempo. Bear with me, we'll have to go to a shortcut, but just I would like to mention about Solo me gustaría mencionaros acerca de what I call resilience type 2. lo que le llamo yo resiliencia tipo 2. This Este señor. this gentleman, his name is Boris Cyrulnik. He's the one who has worked a lot. You say the name? Boris Cyrulnik. Oh, Boris Cyrulnik. Yes. So, obviously you know that, but it's good sometimes to refresh the memory. Obviamente lo sabéis, pero a veces es bueno refrescar la memoria. That when I go through some difficulties, Cuando paso por algunas dificultades, if I have a purpose in life, si tengo un propósito en la vida, or if I can find a meaning si puedo encontrar el sentido, in the suffering, por ejemplo, en el sufrimiento, then my resilience will be stronger. mi resiliencia será mayor, ¿no? And even more extraordinary in a way than Por Cyrulnik, ejemplo, más extraordinario, gentleman quizás is habréis oído hablar de él, Viktor Frankl. He went Sí, into the señor. concentration camp. Viktor Frank, que estuvo un tiempo en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial He survived, y sobrevivió, ¿no? but his wife was killed, Su mujer fue asesinada, his parents, sus padres, I think one of his brothers. creo que también uno de sus hermanos. And after the war, so many people, they survived, but they just committed suicide or they didn't want to live. De la guerra, mucha gente sobrevivió, pero no querían vivir, muchos y algunos incluso se suicidaban, Because they faced so many horrors, porque afrontaron muchos horrores, ¿no? En la whatever the country. And so he created Él creó a method, una metodología, a therapy, una terapia, which is called logotherapy. que lo llaman la logoterapia. And I would highly recommend you to read this Os book. recomendaría que leyeras este libro. It's really a must read. Es, Must read. Must read. que You must se, read this book. se debe de leer, ¿no? Es un libro que se debe de leer. It's not thick, maybe 150 pages. Tiene solo, no es muy grueso, o sea, no es muy largo, tiene unas 150 páginas. And he talks about Y él habla acerca de his experience in the camp. But experiencias en el campo de concentración. he manages to make it something really, encouraging for us if we have our own challenges. Fue algo realmente muy inspirador, cómo se pueden manejar desafíos extremos, ¿no? Toda su experiencia. So, Así pues, again, I'll have to skip this because Tengo otherwise, sorry for that. voy But a saltarme esto porque ahora no. I will go, sorry. There are so many beautiful things to say. Hay muchas cosas hermosas que podría haber explicado. I don't know if you know this character in France is quite famous. In my days, it used to be cartoon character. Personaje es muy famoso en Francia. Solía ser un personaje de los dibujos animados. Yes? Sí, Okay. tuya. In France, his name is Calimero. En Francia. Yes. So he's always complaining, why me, why me, why me. But Siempre in se fact, queja, ¿no? Porque a mí siempre se está quejando, ¿no? if you want to increase your resilience, you face a challenge, it's not the good question. Huh? Si uno quiere incrementar la resiliencia y quiere afrontar un desafío, no es una buena pregunta hacerse, ¿no? ¿Por qué me pasa a mí? Yes. ¿Por qué me pasa a mí? The proper questions could be this. Las preguntas adecuadas tendrían que ser estas, ¿no?
Este tipo de preguntas es la que uno debería hacerse cuando quiere aumentar la resiliencia y afrontar algún reto. And we will finish with what I call type 3 resilience, which is the ultimate resilience. Y él ahora quería terminar con lo que diría la resiliencia número 3, que es la máxima ya, ¿no? El tipo 3 de resiliencia. Ha hablado de la 1, de la 2. Yes. Una is daily resilience. I can take care of my physical es la resiliencia diaria. dimension, emotions. Atención a mi resiliencia física, a las emociones. Mental. Quality of thoughts. Calidad de pensamientos. Less I think, better it is. Menos piense, mejor. Type 2 resilience is the meaning of life. Tipo 2 de resiliencia, encontrar ese sentido a la vida. What is the purpose of my life? ¿Qué es el propósito de mi vida? And type 3 emotions, again I go back to the Japanese judoka we've seen. Vuelvo a la judoka japonesa. We said she suffers a lot because she's too much attached Dijimos que ella sufrió mucho porque estaba muy apegada the role of judoka. al rol de la judoka, ¿no? De ser judoka. It's just a role. Era solo un rol lo que estaba interpretando, ¿no? Actuando. So type 3 tipo 3 resiliencia is working on trabajar I'm en lo que yo not my role. No soy solo el cuerpo. I'm not my emotions, I'm not no my soy role. Mis emociones. I'm not my responsibilities. No soy mis responsabilidades, no soy mi rol. This is what we call soul consciousness. Eso le llamamos también la práctica de la conciencia del alma. And of course, if on top of that we connect to the Supreme, y por supuesto, si además de eso le conectamos con el Supremo, then we will feel really strong. Y entonces nos vamos a sentir realmente fuertes. Would you agree with that? ¿Estaríamos de acuerdo con eso? And if you allow me, we can finish with the last meditation, si 2-3 minutes. Permitís, si tenéis tiempo, podemos terminar con una última meditación. No emergency? ¿No hay emergencias? Okay. Okay. Fine. Then maybe if there are some questions. Yeah, if you have to yawn, you know, you want to stand up a little bit and stretch a little bit. Estiraros un poco, podéis estiraros. Bostezar o lo que queráis, estiraros. So, así pues, sitting quietly, nos sentamos tranquilamente. I go within. Y voy hacia mi interior. I feel grateful for myself. Me siento agradecido hacia mí mismo. Because this morning I spent 3 hours. Porque esta mañana he dedicado 3 horas. To know myself better. Para conocerme mejor a mí mismo. To improve myself. Para mejorarme a mí mismo. To get back to what is my natural birthright. Para retornar al que es mi derecho de nacimiento natural. My natural birthright is peace. Mi derecho de nacimiento natural es la paz. Happiness. La felicidad. So yes, thank you, thank you, thank you. I thank myself. Gracias, me doy estas gracias a mí mismo. I could have been elsewhere, going to do shopping. Podría haber ido a otros lugares a comprar. Or see some friends. O ver algunos amigos. But I have to be my best friend first. Pero primero tengo que ser mi mejor amigo. There is only one question to answer in life. Solo hay una pregunta a la que responder en la vida. Who am I? ¿Quién soy yo? Am I just this body?
Soy solo este cuerpo. Am I just these relationships? Soy solo estas relaciones. Am I just these roles, these Soy responsibilities? solo estos roles o estas responsabilidades. No, No, I am much more than that. soy mucho más que eso. I am a being of light, Soy un ser de luz, spiritual light, de luz espiritual within this body. dentro de este cuerpo. I play those roles. Interpreto esos roles. I am not these roles. No soy estos roles. When I play those roles, Cuando interpreto esos roles, when I carry out those responsibilities, cuando llevo a cabo esas responsabilidades, of course there are emotions. por supuesto hay emociones, But I can become more and more the observer of those pero me emotions. puedo convertir más y más en el observador de esas emociones. More and more I can detach myself Más y más me puedo desapegar de lo mismo. and I am in a space where I can feel more and more Me peace, encuentro en un espacio en el que puedo sentir más y más paz. I can feel the healing power of silence, Puedo sentir el poder sanador del silencio. and if I wish also I can open my heart to Sí, the source. sí puedo también, sí espero también puedo abrirme a una fuente superior, suprema, The ocean of peace, the ocean of love, el océano de la paz, el océano del amor, ocean of compassion, océano de la compasión. I can reach this space within Puedo llegar a ese espacio en mi interior whenever I want. cuando lo desee. But I have to train myself. Pero tengo que entrenarme a mí mismo, I have to be courageous. tengo que ser valiente, I know what to do sé lo que tengo que hacer for my own benefit para mi propio beneficio and the benefit of the people around me. y el beneficio de la gente que me rodea. So let me do this. Si pues me permito hacer esto, As it is said, if I take one step of courage, voy a ser hijo, si doy un paso de coraje, God will help me 1,000 times. Dios me ayudará 1000 veces más. And then let us go back to the awareness of the room and the Pues people vamos retomando around. la conciencia de esta sala.
Muchas gracias. Thank you very much for your time, Gracias por vuestro tiempo, your energy. vuestra energía. It was really a pleasure for me. Fue también un placer para mí estar aquí con vosotros. And I really hope that, yes, that your toolbox is a bit Espero que vuestra caja de herramientas se haya llenado un poco más, more provided. esté como con más recursos. And who knows, maybe we'll meet again. Quizás nos encontremos de nuevo. No, I think you should clap yourself because, you know, so many things to do. De aplaudiros a vosotros mismos también por haber tomado So, este tiempo de venir aquí. You should clap yourself first. Aplaudiros también a vosotros. Thank you.